dar un servicio de canto y entrar directo al tema porque él trae una información muy buena y no queremos quitarle su tiempo al doctor. Pero sí quisiera pedirles si se pueden acercar un poquito más los que están allá bien atrás, irse acercando si gustan para poder estar aquí cerquita donde va a ser el tema. Muchas gracias. Flaviano. ¿Cómo nos encontramos esta tarde? ¿Bien? Vamos a ponernos todos de pie, todos de pie. Vamos a entonar este canto. Es un corito, canta y tus penas se oirán. ¿Cuántos se lo saben? ¿Sí? Y cuando cantamos, canta, tus penas se irán. ¿Cómo es el rostro? Feliz, alegre. Muy bien. Y vamos a irlo cantando y nos vamos saludando uno con otro, con el rostro sonriente. Y si usted, hermano, saluda a una persona y la otra persona no está sonriendo, ¿verdad? Hay que animarla a que sonría en esta tarde. ¿Estamos felices esta tarde? ¿Sí? Canta y tus penas se irán. Canta, tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas. Canta y tus penas se irán. Ahora, cuando dice penas, penas no nomás es tristezas, sino también penas es que no nos dé pena de ir a saludar a la otra persona. Otra vez, canta y tus penas se irán. Canta y tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas. Canta y tus penas se irán. Ríe, ríe y tus penas se irán. Ríe, tus penas se irán. Jesús hoy promete quitártelas. Ríe, tus penas se irán. Va a haber un día donde todos vamos a estar felices, contentos con Cristo Jesús. Y es cuando Él nos lleve al cielo. Hay este himno 328, nos veremos junto al río. ¿Quién quiere estar junto al río? Amén. Nos veremos junto al río cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas. ¿Verdad que sí? En ese día ya no va a haber dolor ni tristeza, no van a haber problemas de salud, porque vamos a vivir con Cristo Jesús, vamos a tener plena salud, plena felicidad. ¿Todos? Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios.
estrofa. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Vamos con la última estrofa, más fuerte todos. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de las delicadas nación. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pueden tomar asiento. En esta tarde estamos muy contentos de tener al doctor Youngberg y esta mañana él habló de algo muy importante. Él dijo que somos lo que pensamos y también dijo que somos lo que comemos, ¿verdad? Y esto es bien profundo, es un pensamiento bien profundo porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras percepciones afectan nuestra salud para bien o para mal, pero también lo que comemos. El doctor Youngberg, como lo dije hoy en la mañana, él es especialista en medicina de estilo de vida. ¿Cómo nosotros podemos sanar con nuestro estilo de vida? Y yo he leído su libro y he sido paciente de él, y yo quiero dar mi testimonio que hace como 2 o 3 años yo llegué como paciente bastante mal, bastante depleta, y me gustó mucho la visión que él tiene como médico. Lo primero que hizo cuando yo fui a consultarlo fue pedirme permiso para orar. Me dice, ¿está bien si oramos? Le dije, claro, por supuesto. Me gustó mucho eso porque él reconoce que Dios es el médico divino. Y yo sé que él ha sido de gran bendición para muchas personas. Lo sigue siendo. Y yo quería traer esa bendición para nuestra iglesia, doctor. Yo quería que nuestra iglesia se beneficiara. Qué bueno que ustedes están aquí. Y no voy a tomar más del tiempo porque es valioso. Y yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Él es un médico cristiano, primeramente, que ama a Dios. Es un médico adventista. Y es un médico que tiene una visión de la salud, se dice en inglés comprehensive, muy completa. Él ve al cuerpo desde un punto de vista completo y así lo deberíamos de ver todo. Él no separa la mente del cuerpo ni el espíritu. Él ve la salud, nuestra salud como un todo, y eso me gusta mucho, doctor. Y que Dios le bendiga y lo utilice grandemente. May God bless you. I know you understand. Okay, time is yours. First, I want to thank Quiero agradecer primeramente Pastor and al Mrs. pastor Aguilar for y la hermana inviting Aguilar me, por la invitación sharing your pulpit with me, y también compartir el púlpito and being able to share y with para you compartir con ustedes this vision esta visión
of the health message de la salud, el mensaje de salud, that was given to us as a church over 100 years ago, que fue dada hace más de 100 años en nuestra iglesia, not to keep for ourselves, no para mantenerla aquí, but to share it for the world. sino para compartir al mundo. Not for health's sake, No por medio de la salud, but for the sake of the gospel. sino por la gracia de Dios. God recognized that we can't share the gospel Dios reconoce que no podemos dar el mensaje unless we're healthy enough to do si it. no estamos saludables. So let's begin with the word of prayer. Vamos a orar. Dear Father, Padre nuestro, we are so grateful estamos muy agradecidos that you trusted us, que confiaste en nosotros that you gave us this message y nos dice este mensaje, that is still the most current health message ever. y es el mensaje más actualizado, And I pray, Lord, that you will give us right now y pido que nos des en este momento wisdom entendimiento and discernment y discernimiento so that we can understand para these que entendamos principles estos principios in a way that we can apply them en to una our own forma que lives. podamos aplicarnos en nuestra vida, So that others who may be watching us que otros que estén viendo también may ask us, nos pregunten what did you do? qué hicieron, How have you accomplished cómo this? lo completaron. Can you share it with us as well? Lo pueden compartir con nosotros también. And by doing so, Y mientras lo hacemos, we can start sharing the gospel as well. empezaremos a compartir el mensaje y el evangelio. In Jesus' name, En Cristo Jesús. amen. Amén. So, we're Así, going to start now Vamos a empezar como addressing this question of diabetes. vamos a hablar sobre esta cuestión de la diabetes. Is it possible to say goodbye ¿Es posible decir adiós to diabetes? con diabetes? And so we're actually going to be looking at Y not vamos a ver solamente the underlying causes la causa primordial of diabetes de diabetes, are also similar underlying causes for cancer. pero son similares estos riesgos que hoy vamos a aprender. That one of the main causes Una de las causas mayores of many chronic diseases de muchas enfermedades crónicas is a resistance to insulin. es la resistencia de insulina. This is the insulin that our own body is making, Esta es la insulina que nuestro propio cuerpo produce, but the muscles pero el and the músculo liver y el hígado are not accepting it. no lo acepta. And so the pancreas has to make more Entonces el páncreas and crea more más y and más more. y más y produce más. The first thing that we want to look La at primera cosa que vamos a mirar are the Es- stages of es- high blood sugars. estadios de la glucosa, Because you see, porque ustedes saben, diabetes and prediabetes diabetes y prediabetes is defined by only one thing, está definido por una cosa nomás, and that is how high your blood sugars are. cómo está la glucosa en la sangre. It's not defined by anything else. No está definido por ninguna otra cosa. So if your blood sugars are high enough, Si su azúcar en la sangre está alta, you have prediabetes. tiene prediabetes. If they're higher than that, Si está más alto que eso, you have tiene diabetes. diabetes. But here's the good news. Esta es la buena noticia. If you follow Si strategies sigue las estrategias that will over time cause your blood sugars to come down on a consistent que basis, con el tiempo la glucosa va bajando con el tiempo, you can move from being diabetic vas a moverte de diabético to a prediabetic. prediabetes. In other words, En if your otras blood palabras, sugars Si tu azúcar en la are sangre, not consistently in the diabetic range si no está anymore, en el rango de los diabéticos and you're not using diabetic medications to lower y them, no está tomando medicamentos para la diabetes, then you don't have diabetes entonces anymore. no tiene diabetes. It's a simple formula. Así es una fórmula simple. It's currently always not accepted in medical circles, Todavía no es aceptado en el círculo médico, but it only makes sense pero es muy lógico. because the definition of diabetes Porque la is definición de only diabetes es solamente determined by how high their blood sugar is. determinado por el nivel de glucosa en la sangre. So, Así que, back in en 1997, En 1997, when I was a medical missionary on Guam, cuando era un médico misionero en Guam, the governor of Guam el gobernador de Guam asked me to chair the task force on the prevention of diabetes on the island of Guam. me pidió una forma en cómo prevenir el diabetes en Guam, Because you see, the death rate of diabetes on the island of Guam porque la mortalidad de diabetes en Guam was 5 times higher than the death rate here in the United era States. 5 veces mayor que aquí en Estados Unidos. And so it was a horrible Es problem un there. problema horrible.
It's a horrible problem all around the world. En todo el mundo es un problema, But Pacific Islanders in particular have a problem. pero en las Islas Pacíficas es un problema particular. But it's important to understand, Importante saber okay, that even though we all have a problem with this, que todos tenemos este problema. it also is a unique problem among Hispanics. Es un problema mayormente en hispanos, But it doesn't have to be. pero no tiene que ser. Just the genetics does not determine the La risk. genética no determina los riesgos. There are things that we all can do to Nosotros reverse podemos that. hacer para revertir algo. So at the time of the governor asking me to find a way to prevent diabetes, Así que el gobernador pidió un método para prevenir diabetes. I remember thinking, Doctor, Yo pensé, that doctor, how could we possibly prevent a disease ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad when there's already complications in the body even before the diagnosis? cuando ya hay complicaciones en los cuerpos aún antes del diagnóstico? And it was on that basis that we developed Y the por esa 5 base- stages of high blood sugar. Creamos un estadio de 5 formas de prevenir diabetes. And so you'll see here Así que that vemos aquí, there's optimal stages, óptimo, un estadio óptimo, and the fasting or before breakfast blood sugar y la glucosa en ayuna is between 70 and 84. es de That's 70 a optimal. 84. Ese es óptimo, 70 a 84. So when you go to your doctor every year Así que va al doctor cada año and have that physical, y tiene su físico and which includes a comprehensive metabolic profile, y incluye un panel metabólico which includes the glucose or the blood sugar. y incluye la glucosa, You look at that and you compare it mires to this to la these tabla stages. y compara con los estadios. Unfortunately, the stages still say if you have levels all the way up to 99, it's okay. Así dice la regla, según que si estás hasta 91 todavía estás bien, But as you can supuestamente. see, Pero como puedes ver, there are 2 stages hay 2 estadios of high blood sugar that De al- occur even before prediabetes De- is diagnosed. azúcar muy alta antes de que prediabetes sea diagnosticada. So we always want to compare to optimal, Por eso debemos de comparar con el óptimo, not what just is normal. no con lo que es normal. Because you see, Porque it's es- actually very normal Porque saben ustedes que es muy normal to be prediabetic. ser prediabético. It's not healthy, No es saludable, it's just average. pero es promedio. And normal is a statistic. Y normal es una estadística. And so most of us actually have Entonces, prediabetes. probablemente casi todos tenemos prediabetes. In the United States alone, En Estados Unidos solamente, we know that if we're between the ages of 40 and 59, entre las edades de 40 y 59 años, at least 1 out of 2 of us uno de cada 2 de esas personas already have prediabetes. ya tienen prediabetes. That's half of us. Es la mitad de nosotros. If you're between the ages of 60 and 74, Entre las edades de 60 y 74, 2 out of 3 of us 2 de 3 personas have at least prediabetes. tienen por lo menos prediabetes. And if you're 75 or older, 75 y mayor, okay, it's 75% es at least 75%. have prediabetes. Por lo menos tiene prediabetes. So, if Así you're over que, 40 si tenemos más de 40 and in años this room right now, en este cuarto and you actually don't have y no prediabetes, tiene prediabetes, you're in the minority. es la minoría. It's rare, Es muy raro. okay? But 90% of people who actually have prediabetes Pero 90% de las personas que tienen prediabetes have never been told. nunca fueron mencionados, nunca And one of the fueron reasons dichas. for that Y la is, razón por la que no is fueron because a fasting blood sugar es porque una glucosa en ayuno prior to breakfast, antes del desayuno okay, is not the most sensitive way to diagnose this. no es la forma más sensitiva de diagnosticarlo. So what I would recommend that you do Así que yo recomiendo que hagan is make sure that every family que cada familia goes to their pharmacy or Walmart que vaya a una farmacia al and Walmart, buys their own little blood compre una testing kit. maquinita para tomar la glucosa, It's $20, very cheap. $20, muy barato, Test your own blood sugar. y pruebe su glucosa. And so I do what's called the Pepsi Jelly Bean Challenge. Yo hago lo que se llama Pepsi, gelatinoso, Jelly examen. Yeah. Dulces. And it's just a name for, es un nombre.
for some of the advertisements that were talking about this challenge with Pepsi. Son las cosas que venden en el comercio de But Pepsi. the key is drinking your favorite soda or juice Usted va a tomar su and soda having a little bit of preferida candy, y tomar azúcar o comer or azúcar eat some pastries or cake, o comer pastel o dulces. and then 1 hour Y later, una hora después, check your blood sugar. cheque su azúcar. See what it is. A ver qué es. So let's go back. Vamos atrás. Let's go back. So, Vamos atrás. so now we're looking at the 1 hour. Vamos a ver de una hora. Okay, and so with the optimal 1 hour is El less than óptimo es- 120. Es menos de 120. But if it's up to 140, Pero si va a that's stage 140, 1 es high blood estadio sugar. 1 de alta azúcar. If Glucosa. it's between 140 and 159, that's stage 2. Si es 140 159, son estadio 2. Between 160 and 199, that's stage 3. That's more of a 199 es pre-diabetic estadio level. 3. And so the most sensitive time Entonces el tiempo más sensitivo to see if you have a blood sugar problem yourself para ver si tiene un problema de la glucosa usted is 1 hour after beginning es una hora antes de empezar a meal or a snack that has a lot of carbohydrates, una comida o un alimento altos en especially if it's carbohidratos refined. y cosas que son refinadas. And so if you ever snack at all, Y si alguna vez come some chicharras, crackers or cookies, galletas, check your blood sugar cheque 1 su hour after that. glucosa una hora después. And that'll tell you whether or va a- not you have Y le va a prediabetes. decir si es prediabético. And the research shows that when you do that test, Y los estudios indican que cuando hacemos este most estudio, people who do the test actually have prediabetes. mayoría de las personas tienen prediabetes. Another, if your levels are above 140 at 1 hour, Si los niveles son 140 you después de should una hora, also check at 2 hours. y debe checarlo a la segunda hora, Because if your 2 hour blood sugar porque si después de 2 horas y el azúcar is es above is 140 or higher, es más de 140, that's fully pre-diabetic. es prediabético. And if your 2 hour Y si blood es de sugar dos- after beginning any meal Y of the después de day 2 or horas de snack comer un alimento, la glucosa es de is 200 or higher, 200 o más, you have diabetes. tiene diabetes. Okay, that's one of the Es una 4 de las cosas, ways to tell if you have diabetes. de las 4 formas de saber si tenemos diabetes. And this method, Y este método, checking your blood sugar checar at su home glucosa en casa, 2 hours after the horas. beginning of a meal, empezando el alimento, finds 50% more diabetics than the fasting blood sugar. se encuentran personas con más diabéticas que con el otro método. In other words, you may otras have just palabras. gone to your doctor this year Puede ir con el doctor este año and you got the lab report, y tiene el reporte de laboratorio and the lab report shows that your blood sugars are acceptable, y el laboratorio dice que Okay. está aceptable el that estudio, they're under 100, que es menos de 100 and so you're told everything's good, y te dicen todo está bien, but you didn't check after the meal. pero no checó después de un You alimento. only checked after not having any food for 12 hours. Nomás checó cuando no tuvo alimento después de 12 horas. If the doctor wants to check to see if you have heart disease, Si el doctor quiere checar si tienes una enfermedad del corazón, he doesn't just lay you on the table and run the electrocardiogram no solamente te acuesta y pone un while the heart electrocardiograma is not stressed, cuando el corazón no está estresado, while the body is resting. cuando el cuerpo está What does the descansado. doctor do? ¿Qué hace el doctor? He or she will put you on a treadmill Te va a poner en to una caminadora exercise that heart para ejercer el to corazón, see para ver if that heart actually can handle si el that corazón exercise. puede tolerar ese ejercicio. So many people are found to have heart disease Mucha gente que tiene corazón only enfermo when they do the stress test, solamente se descubre cuando hacen este tipo not de when they're examen, laying on the table no cuando resting. están acostados. It's the same thing with this blood sugar Es test. lo mismo con este estudio de la glucosa. Testing a fasting blood sugar Probando una glucosa en ayunas, may make it look like you're okay, parece que va a estar bien, but in fact, the majority of the day after all the meals and snacks that you pero eat, después de todo el día, después de comer todos estos alimentos, you could have out of control diabetes. puede tener un diabetes descontrolado. And that damages the body. Y eso daña el cuerpo, That damages the heart. daña el corazón, That damages the brain. daña el cerebro, And it increases the risk for many other chronic diseases. incrementa el riesgo de muchas enfermedades crónicas. Okay, so
it's important to understand now Es muy importante saber ahorita, that when we look at the traditional evaluation of diabetes, cuando vemos la evaluación tradicional de la diabetes, when we're just looking at blood sugars, cuando vemos solamente la glucosa, that only picks up the tip of the iceberg. solamente miramos la punta del témpano de hielo. Now, the tip of the iceberg is still important. El témpano de hielo es muy importante. It shows us that there's a problem ahead, Vemos si hay un problema allí arriba, but it doesn't show us the majority of the problem. pero no vemos la mayoría del There's a problema. lot of people that don't have any iceberg showing above the ocean floor Mucha gente no tiene el tip del témpano de hielo que enseña arriba, because all their problems are lying underneath the surface porque el problema of the está water. abajo de la superficie, en el agua. So that's why it's important for us to understand the actual causes Por eso es importante saber las that causas drive disease. que manejan la enfermedad. And that's where Y we así start es porque understanding empezamos a entender the concept of el insulin concepto resistance. de la resistencia a insulina. The way that La forma- sugar moves from the blood into the muscle or liver cells En la forma en que la glucosa se va de la circulación hacia el músculo, is that it first requires insulin to requiere unlock the insulina door. para abrir la puerta. So the key, Así que la llave okay, is Es- the insulin es la insulina that unlocks the door. que abre la puerta, So now the sugar can move from the blood así que el azúcar entra desde la sangre into the muscle al músculo or into the liver o al hígado, or other cells of the en body. otras células del cuerpo también. So Así que if that insulin si esa insulina is not able to, no es posible Open the de lock. abrir la llave, abrir el lock, no sugar moves from the no, blood no va a entrar el into azúcar the muscle, al músculo and the blood sugar goes up. y el azúcar en la sangre va a aumentar. So every time Así que cada vez blood sugars are high que el azúcar está alta in a type 2 diabetic en el tipo 2 diabetes or in a pre-diabetic o en prediabético, or in a stage 1 or 2 pre-diabetic, estadio 1 o 2 de la prediabetes, that is because es porque the insulin that is present la insulina que está presente can't unlock no the puede door. abrir la puerta. There is lots of insulin. Hay mucho de esto, That's not the problem. pero ese no es el In problema. fact, En I realidad, measure insulin in all my patients, Yo he medido la insulina en todos mis pacientes and almost all my diabetic y patients casi have todos mis lots of diabéticos insulin pacientes that they produce themselves. tienen resistencia que producen ellos mismos. So giving more insulin Así que dar más to insulina these patients a might estos lower the blood pacientes sugar a puede little bajar more, la glucosa tal vez, but it's absolutely not addressing the cause of the problem at all. pero no está curando la raíz del problema. We need to ask the question, Debemos preguntar, why does the insulin not work? ¿por qué la insulina no trabaja? Why is that huge amount of insulin the key not unlocking that door? ¿Por qué la llave de la insulina no abre esa puerta? So let's first Vamos a look primero a at mirar the question a la pregunta, of why the muscles are not allowing the insulin to work. ¿por qué los músculos no permiten que la insulina trabaje? What do you think ¿Qué es lo que piensa? the internal genes, the nucleus of the muscle cell are thinking ¿Qué es lo que está pensando las células del músculo when they don't allow cuando no dejan insulin to work, que la insulina trabaje to open the door? para abrir la puerta? You see, they have changed the combination on the lock. Porque han cambiado la combinación. They don't want any more sugar. No quiere más azúcar. Why would a muscle cell ¿Por qué la célula del músculo? not want any more sugar? ¿Por qué no quiere más azúcar? There's a clue on the screen. Hay una clave de esto. Why would the muscle, this is a real question. Porque es una pregunta real, ¿ok? Es una Why pregunta. would the muscle cell la not want pregun- any more sugar? ¿Por qué el músculo ya no quiere más azúcar? Yes, I can see some of you understanding this Algunos entienden esto. because the muscle is full of sugar Porque ya está lleno el músculo and de it says, I azúcar. don't want any more. Y ya no quiero más, dice el I'm músculo. shutting the door. Ya mejor lo voy a cerrar. Go somewhere else. Ya vete por otro lado. How can we get the muscle ¿Cómo podemos hacer que el músculo to change its mind? cambie de idea? As soon as you start walking, Al caminar nosotros, as soon as you start doing any form of tan exercise, pronto hagamos ejercicio, the
the genes of the cell, los genes de la célula, the manager of the cell, el manejador de la célula, quickly changes its mind. It cambia says, la we're going to run combinación. out of sugar if we keep doing this. Vamos a acabar con azúcar si seguimos con este trabajo. Let's change the code back to where it used to be. Vamos a cambiar el código como estaba antes. So now that key, insulin, Ahora esta llave, la insulina, can actually unlock the door puede abrir la puerta and let the sugar into the y cell. permitir el azúcar que entre. And so this is the first Así que esta es la primera and initially the most important strategy y la primera importante that we can estrategia all take advantage of. que podemos nosotros tomar ventaja. And that's exercise. Es el ejercicio. So let me give you a challenge. Así que les voy a dar un desafío. The first challenge, La primera es, it has been to get every family have their own glucometer, cada familia tener su propio glucómetro blood sugar testing kit, para que pruebe su glucosa and check your blood y sugars cheque su glucosa 1 and 2 hours after the beginning of a really starchy or sugary una sweet o meal. 2 horas después de consumir una dieta o un alimento muy alto en carbohidratos. Whatever you're used to eating, Lo que usted está acostumbrado a comer, however you like to treat yourself, como quieres tratarte, do that. hágalo. Let's make it real. Hágase lo real. Okay? And so Y así que- if you check your sugar 1 hour after that sugary meal, Y si checa una hora después la glucosa, I wouldn't be surprised no voy a estar sorprendido that many of us in this room que todos, casi todos will presentes have, aquí, for the first time in our lives, por la primera vez en toda nuestra vida, learn that we have high blood sugars, vamos a aprender que tenemos that the glucosa blood alta, sugars are going over 200. más alto de 200 Okay? miligramos. And some of us Y muchos de nosotros might be thinking right now, vamos a pensar, I'm not going to do that test no lo voy a hacer, because I don't want to know. porque no quiero saber, I don't want to hear about it. no quiero escuchar, I don't want to see it. no voy a ver Okay? And I don't want to talk about it. y no quiero hablar de eso, Okay? Because it's too scary porque es muy miedoso to think that I might have diabetes pensar de que yo tengo diabetes or o prediabetes. prediabetes, Because I've been told porque me han dicho that once you have diabetes, que cuando eres diabético, you're always going to be a diabetic. siempre vas a ser diabético. And I'm here to tell Y you, yo te voy a decir en that este that's día not true. que no es cierto. it's absolutely not No true. es cierto, Okay? completamente no es cierto. I've been working with patients with Yo he diabetes trabajado con pacientes con diabetes for over 30 years, por más de 30 años and I know y yo sé that's not true. que no es cierto. That most people with diabetes type 2, Que la mayoría de la gente con diabetes tipo 2 okay, have the potential tiene potencial to reverse their diabetes. de revertir la To diabetes say bye-bye y decir adiós. diabetes. Ahí To get nos rid of vemos. it. Y lo So, puede in other desechar. words, En otras palabras, You do not have to feel no tiene que sentirse that it is a diagnosis que es un diagnóstico of hopelessness. sin esperanza. There is no longer an excuse No hay una excusa to avoid seeing the doctor for those type of blood tests, por no ir con el doctor para probar este because once examen. you discover your problem, Porque ya cuando descubrimos el problema, there is a cure. hay un cura, There is a way to reverse hay it, una forma de revertir. especially if you Especialmente start now. si empieza hoy. The longer we wait, Lo más que tardemos, the harder it is to lo más reverse. difícil que es Okay? revertir. But once we start, Pero ya que empecemos, we improve our health immediately, empezamos nuestra salud y mejoramos la salud inmediatamente. even if the blood sugars are still high, by the way. Y si aún el azúcar está muy alta en la If you're sangre, following the strategies that the body needs, si seguimos todavía las estrategias it will que necesita el powerfully cuerpo, alter your risk va a alterar heart los disease, riesgos y of disminuir Alzheimer's, los riesgos de cardiovascular, de Alzheimer's, of de all cáncer, of high blood pressure, of de toda stroke, la hipertensión, de infarto, in all these conditions. en todas estas condiciones. Okay, so first challenge, Entonces el primer desafío, test yourself. pruebe la glucosa. How many of you in this room right now are willing to at least try? ¿Cuántos por lo menos van a tratar esto? Just try. Willing to just try. Just Nomás trate. if somebody can get you a glucose Si alguien le test. trae un glucómetro Just test your en familia, pruebe ahí con su dedo. By the way, Por I lo- know por that cierto. some of you Varios de ustedes are a little scared tienen miedo because you don't want porque ¿saben your qué? finger poked. Porque duele el piquete del dedo. You don't want to hurt. Yo no You don't quiere wanna feel the lastimarte, pain. no quiere sentir el dolor. Let me tell you a trick. Le voy a decir un truco. A lot of people do it wrong. They stick Mucha the gente lo hace point mal, of their finger. lo hace en la punta del dedo. That's not where to do it. No lo haga ahí, That's where all the nerves are. porque hay muchos tejidos Of course that's nerviosos. going to hurt. Va a doler mucho. Do the side of the finger. Use los The lados del side dedo. of the finger. Los lados del There's dedo. very few nerves there. Hay You poquitos can poke nervios. that. It's like, oh,
That wasn't so y bad. no duele tanto, no está tan mal. I remember the first time in college when I had to poke my own finger. Yo me acuerdo en la universidad cuando alguien me picó I el dedo. couldn't do it. No I lo podía couldn't do hacer. it. Okay, and then when I finally did it, I Y go like, cuando oh, finalmente lo hizo, that wasn't so bad. dije, no, no está tan mal, It's easy. es fácil. Okay, and so remember, do the side of your Entonces finger. recuerda que es a un ladito del dedo. Okay, the Bueno, second challenge, once you're El willing segundo to test, desafío es, después de que se tomó la glucosa, once you learn, let's just say your blood sugars are above stage 2 and 3 pre-diabetes, vamos a decir que está en estadio 2 o 3 de la diabetes Or cuando maybe se hace higher, prueba, right? o a lo mejor más alto, it's average porque es promedio to have a high blood sugar. que tengamos la glucosa alta. So, Así que we should just expect debemos de that we're going to have esperar a high blood sugar que vamos a tener el resultado alto until proven otherwise. hasta que lo prueben lo contrario. But by checking it, Pero por checar now we have an approach to reverse it. tenemos un approach Okay. para revertir. So you check your blood sugars Así que checamos la glucosa 1 hour and 2 1 hora y hours 2 horas after every meal después de cada alimento for 2 days. por 2 días. Don't change your diet. No cambie la dieta, Don't change anything. no cambie nada. In fact, treat De yourself. hecho, trátese Just bien. go ahead and if Ándele. you like something, Si le gusta something algo, sweet, go ahead and have it. Just write Con it mucho down. dulce, cómaselo. Make Nomás a escríbelo. record. Haga una When documentación. you have that extra piece of cake, Un pedazo más de pastel okay, or that soda o la soda. with a meal or as a snack, check Con your blood alimento, sugar 1 hour Cheque una glucosa 1 hora and después 2 hours y 2 horas after después. doing that for 2 days. Por 2 días. So that's now your record Así es como su récord, that we call baseline. que vamos a decir básico. This La is the base. way it is if you just eat treats Esto va a ser lo básico cuando nosotros comemos mucho. and don't do any exercise. Y no haga ejercicios, Don't try to eat healthy. no coma saludable, Don't do anything healthy. no haga otra cosa. So now you have a record Así que tiene un récord of what happens de lo que pasó when we're not doing healthy things. cuando no estamos haciendo Okay? cosas saludables. That's important to know. Es importante saber. Then Y después, the only thing you change la única cosa que va a cambiar, is going for a walk caminar or doing some light exercise o ejercicios ligeros right after después the meal. de cada alimento, consumo Now de I alimento. know Yo sé there's a lot of cultures around the que hay world mucha cultura en todo el that mundo. say, whoa, wait a minute. Espérame un momento, We're not supposed to exercise after eating. no debemos hacer ejercicio Okay? después de I comer. know, I grew up Yo in South sé, America. yo también crecí en Sudamérica, Okay? We're not talking about hard exercise. pero no estamos hablando de ejercicio estruendo. We're talking about just walking, Nomás estamos hablando de going caminar. outside and Ir walking, afuera, caminar, taking some deep es breaths. respirar profundo. And it happens immediately after that last bite of food that we Y ate. eso lo hacemos después de la última cucharada de alimento que So my consumimos. challenge- Y mi desafío es, Exercise challenge to you el ejercicio is de if you desafío, found that your blood sugars 1 and 2 hours after the beginning of those meals 1 hora o 2 horas después de checar la glucosa de esos alimentos that you ate with sweets in it y que añadió were azúcares, running high, está muy alto, see what happens when you exercise immediately after the meal Y for ve- 10 minutes después el resultado cuando hace ejercicio por lo menos por 10 minutos or 15 minutes. o 15 minutos. If your blood sugars are really high, Si su go azúcar longer. está muy alto, camina más. The hardest thing about exercise Lo más difícil del ejercicio is not the exercise. no es el ejercicio, It's getting off the couch es pararse del colchón, where del you're sillón changing the y channel back and forth on the y TV. cambiar el control de la The televisión. hardest thing about exercise Es is lo más just difícil getting del off the ejercicio, couch, es salirse del putting on sillón, your tennis shoes, ponerse los tenis and walking out the door. y abrir la puerta y Once you've caminar. done that, you're Ya good. que hace eso, ya Right? está bien. And if you have the time, Y si tiene el spend a tiempo, little bit more haga minutes más tiempo exercising. de minutos en el ejercicio. So for 2 days, Así que por 2 días, check your blood sugars cheque su glucosa after eating the same food, después de comer el mismo alimento, but now you've exercised immediately after the meal, pero just ahora va a hacer walking. ejercicio después de consumir alimento. Or if it's too hot outside, O si hace mucho calor or afuera, if there's too many mean dogs o outside, hay muchos perros bravos, do it inside. hágalo dentro de la casa. You can just do exercises like this. Así haga You ejercicios know, de you, esta can, forma. you don't have to be outside. No Just tiene que do estar afuera. some exercise. Tiene que You hacer una forma de You ejercicio. can, Puede just hacerle basically así, walk in place. caminar en el Not mismo hard, lugar. not get sweaty. Sin Just sudar, light. tranquilo. Check to see what happens. Ve a ver qué pasa. We learned from testing
hundreds and hundreds of patients over the years Aprendemos mientras hacemos exámenes a muchos pacientes that somebody with que alguien prediabetes con prediabetes or diabetes, o diabetes, if they walk after a meal, si caminan después de un alimento, their blood sugar will drop 1 to 3 points la glucosa en la sangre va a disminuir 1 a 3 for puntos every minute por cada minuto that you walk que camina or exercise. o ejercicio. So if you Así que start, si usted empieza, if you learn your blood sugars are si usted sabe que su glucosa es 300 300 1 hour after the meal, una hora después de consumir alimento and you're thinking, y está pensando, oh no, Dios mío, I'm going to die. me voy a morir, I'm going to go blind. me voy a hacer I'm going to have ciego, my legs cut off. me van a cortar I'm las going to piernas, lose the kidney function. me va a I'm going to have quitar to el be on riñón, dialysis. me voy a poner en diálisis. Say, no, No, we no. can stop all that. Vamos a parar con eso. We can reverse all Vamos a that. revertir eso. Just start following the program. Nomás siga el programa And you y exercise, haga ejercicio, walking caminar for 30 por minutes 30 minutos after that meal. después de consumir alimento. Now, Ahora, instead of having a 300 blood en vez de sugar, tener 300 en you're el around resultado, 200. va a estar como en 200. A 100-point drop Un 100 puntos de disminución. just because Nomás porque you went walking caminó after that meal. después de consumir alimento. Is that worth it? ¿Es razonable? Absolutely. It's worth Absolutamente. it. Vale la pena. Okay. Muy bien. Now, Ahora, some of you, algunos de ustedes yeah, and it's free. es gratis, dice. Some of you might be thinking, Algunos de ustedes piensan, doctor, doctor, why not? ¿por qué no Why not exercise hacer ejercicio an hour or two una hora after the meal? o 2 horas después de consumir alimento? Wouldn't that be just as good? ¿No va a ser lo mismo? Because you see, Porque sabe que if you wait an hour si espera una hora to para hacer exercise ejercicio after the meal, después de consumir alimento, how high is your blood sugar going to be? ¿qué tan alto va a estar el azúcar? It's already gone up to 300. Ya va a estar a 300. So you can't reverse something that has already happened. Si no puede revertir Okay. algo que ya está. And so that's why exercising lightly Entonces, hacer ejercicio ligeramente, immediately after the meal inmediatamente de consumir alimentos, blocks that rise of blood sugar bloquea ese aumento de la glucosa and makes it go y lo much hace lower. lineal y menor. So that's why we want to do the exercise at a Así que vamos a hacer time alimento a tiempo that actually prevents the sugar from going up. para prevenir que el azúcar aumente. Now there's another very important reason for this. Hay otra razón importante por esto. Because whenever our blood sugar goes up, Cuando la glucosa aumenta, what does the pancreas do? ¿qué es lo que hace la páncreas? The pancreas El says, hey, páncreas dice, I'm un not doing momento, my job very ya no well. estoy haciendo mi trabajo, dice. I need Yo to necesito produce a producir- lot more insulin. Producir mucho más insulina. And so that's Y what así it does. que es lo que hace. The pancreas starts el producing páncreas 5 times more Empieza a insulin than producir it should 5 have to. veces más insulina de Maybe lo normal. 10 times. Y a lo mejor 10 veces más. Maybe 20 A lo times. mejor 20 veces más. I've seen over 100 times more Y he insulin being visto 100 produced veces más de producción de insulina by the pancreas por el páncreas immediately after the meal después de consumir alimento in an attempt y en un atento to force those doors open again para forzar y abrir esas puertas so sugar can flow from the blood into the cell. para que la glucosa entre de la sangre al músculo. But even then, Pero aún así the blood sugars go high. se va el azúcar, glucosa muy alta. Why don't I want my pancreas to work that hard? Porque no quiero que mi páncreas trabaje así. Because high insulin levels Porque la insulina alta, niveles altos de insulina, can cause heart disease, puede producir problemas cardiovasculares are a frequent cause of common cancers. y frecuentes a predeterminantes de cáncer. So if we're forcing our pancreas to make all that extra insulin, Si estamos forzando al páncreas a producir tanta insulina, it's dramatically increasing está incrementando dramáticamente our risk El of riesgo. colon cancer, del cáncer de colon, of breast cancer, cáncer mamario, of prostate el cancer, cáncer de próstata, of skin cancer, cáncer del and dermatológico ovarian cancer. y cáncer ovárico. And so that's Y why es por eso we don't just look at blood sugar no levels. miramos solamente la glucosa en la Because sangre, you could actually have perfect blood sugar porque levels probablemente puede tener algo normal de even glucosa after meals, después de consumo de alimento, but only because your pancreas is making 20 times more insulin pero than it porque should el have to. páncreas está produciendo 20 veces más de insulina.
And so that's why it would be beneficial and healthy Así que for puede all ser of us beneficio para todos nosotros to exercise lightly hacer after most ejercicio meals every day. ligeramente después del consumo de alimento. We learned over 100 years ago Hace más de 100 años aprendimos in our health message en un mensaje de salud that one of the best things we can do for our digestion la mejor forma que podemos hacer para la digestión and our mood y nuestras and emociones how we feel y cómo nos sentimos is to walk lightly right es after a caminar meal ligeramente después de consumir to alimentos improve circulation para to the mejorar la brain. circulación en el cerebro. So let me tell you the story of Michael. Así le voy a decir una historia sobre Michael. Michael thought he was healthy. Él pensaba que estaba saludable, He was in his late 50s estaba en los 50s, and he wasn't overweight. no estaba en sobrepeso, He was just driving his car, estaba manejando su coche minding his own en business, su propia situación. and all of a sudden a car broadsided him, Entonces un carro se le okay, encima, breaking his leg quebró su and pierna, damaging his hip. dañó su cintura, So the ambulance came vino la ambulancia, and took him and his wife to the lo hospital. llevaron al hospital And there he was, Y allí mismo- being treated by the emergency doctor. lo fue tratado por el urgenciólogo, And they did all they could to fix his hip and his leg. hicieron todo lo posible para arreglar su pierna y su And then pelvis. finally the doctor said to Michael, Y después le dijo el doctor al Michael, he said, Michael, how long have you had diabetes? Michael, ¿desde cuánto tiempo tienes diabetes? And Michael looked behind Y him. Michael miró hacia Is atrás. there another Michael in the room? ¿Hay otro Michael por aquí? He said, I don't have diabetes. Yo no tengo diabetes. The doctor says, yes, you do. Sí tienes, dijo el doctor. And Michael says, no, I don't. Yo no tengo. And they went back and forth on Y this. así And estuvieron so finally intercambiando the hasta que ER finalmente doctor el urgenciólogo showed the chart miró la documentación with his name con su nombre, on the lab report. el reporte del laboratorio. His blood sugars were over 300. La glucosa estaba más de 300. And it took Michael a while to accept the fact Le that tocó un poquito de tiempo para he aceptar had esto out a of Michael. control diabetes. Tenía un diabetes descontrolado. He didn't know anything about that No sabía nada de the eso day before. el día anterior. And so, Así que so one day, un día I am presenting a lecture estoy presentando una lección in a classroom en una clase that has a big boardroom table. y tiene ahí una mesa muy grande. And while I was lecturing, Y cuando yo estaba dando la lección, I saw Michael and his wife miré a Michael y su come in esposa the side door, que venían por la puerta de lado and he was using a walker. y estaba usando una caminadora. And the only two chairs that were available Y las únicas dos sillas que estaban We're on the disponibles other side of the estaban classroom del otro boardroom. lado de la clase. And I was Y talking yo estaba hablando about the importance de la importancia about exercising after meals. del ejercicio después del Because alimento. this was a 10-week program Era un programa de 10 that semanas, met every Tuesday around lunchtime. cada martes después de comer. Okay, and as I was talking, we were all distracted Y mientras hablábamos, estaban by distrayendo Michael por Michael and his wife, y su esposa, who were just walking about así que this estaban slow caminando con la with the walker. caminadora. Con And la they had to go caminadora. all the way around. Y se fueron todo So alrededor. it took Michael Así que le duró a Michael several minutes varios minutos to finally sit down. para finalmente And I sentarse. remember thinking to myself, Y yo pensaba now durante ese here's tiempo, somebody who has a good excuse aquí tiene alguien que tiene buena not to do excusa any of this exercise. para no hacer ejercicio. I mean, it took him 5 minutes just to Nomás le sit tomó down in his 5 chair. minutos para poder So sentarse. he's not going to do this exercise. Entonces no va a hacer este It's not going to ejercicio. happen. Eso no va a pasar. Well, let me show you his results. Deje enseñar sus resultados. Cuando When we first got him, his blood sugar is 279. 278 la glucosa que tenía en el laboratorio, 3.5 weeks later, 3 semanas y medio his blood después sugars are 90. tenía 90. His hemoglobin A1C, La hemoglobina glucosilada tenía which is a test that looks at caramelization, es un examen que mide la carbonización glazing of sugar to proteins in the blood, y la acumulación de proteína azúcar en la sangre. which is another way to diagnose diabetes. También es otra forma de diagnosticar diabetes. Anything above 5.6 is prediabetes. Cualquier punto sobre 5.6 es prediabetes. Anything above 6.4 is diabetes. 6.4 o mayor es
diabetes. And Michael had so much glazing or caramelization of sugar in his blood. Y Michael tiene mucha carbonización y mucha 10.8. glucosuria en su sangre que tenía 10.8. Yeah, out of control diabetic. Tenía una diabetes descontrolada. In just 3.5 weeks, Después de 3 semanas y media, they had dropped 2.6 points. 8.2. Dramatic. Dramático. And so I remember Así que yo me acuerdo, talking to Michael. hablar con Michael, He was in my office. está en mi oficina, And I said, Michael, y le dije, Michael, what did you do? ¿qué hiciste? And he looked at Y me me, miró, kind of upset at y me. muy enojado. And he says, what do you mean, what did I do? ¿Cómo que quiere decir que qué hice? The first time I met you, La primera vez que lo conocí, about 3.5 weeks ago, 3 semanas y media, it took me 5 minutes to find a chair. me tardé 5 minutos para buscar una And silla. everything I was hearing was how important it was to Y todo lo exercise que after every meal. escuchaba era la importancia de hacer ejercicio después de So consumir even alimentos. though I was exercising Así like que yo this, estaba haciendo ejercicio así. before I even sat down at that very first lecture, Antes de sentarme en esa primera lección, I purposed in my heart yo me hice un propósito en mi corazón that I was going to walk que yo iba a caminar for 30 minutes cada 30 minutos after every meal, después de cada consumo de cada alimento, after breakfast, después de la After desayuno, lunch. de la comida, after supper. de la cena. And my jaw dropped open. Y mi boca se abrió así. And he looked at me Y again. me miró otra vez y me dijo, Well, it worked, didn't it? pero trabajó, ¿verdad? Why is this so strange? Porque es muy raro. And I said, well, what did you do? ¿Pero qué hiciste? Yo le And he dije. says, I'll show you what I did. Yo te voy a enseñar lo que hice. And then I'd get tired because my hip hurt. I stopped. Entonces me cansaba, And I'd yo do what you paraba, showed me. yo me Move my arms up estiraba, and down. movía mis brazos arriba And then I'd grab my walker. y agarraba mi caminadora And I'd walk some y more. caminaba más. I'd do that for 30 minutes Y lo after hacía every meal. 30 minutos después de consumir alimento. And I remember Y me acuerdo what I had thought 3.5 weeks Cuando yo before. pensé 3 semanas y That he media wasn't antes going to do it. que no lo iba a hacer But I esta didn't persona. know Michael Pero yo no conocía a Michael because he believed porque él creyó that he was going to be able to reverse his y creía diabetes. que podía revertir su And he diabetes actually reversed y it lo in revirtió 3 months' time completely. 3 meses después de esto. So it is possible, Así que es even posible with very, very high blood sugars, con un azúcar y when glucosa muy elevada. sometimes even your doctor might think, oh, you're going to have to be on insulin and Y you're aunque going diga to el be on doctor, this diga, vas a estar en insulina for the rest of your life. hasta por el resto de tu vida, You will need insulin for the vas a rest of your life necesitar insulina por el resto de tu vida if you don't address the cause of the problem. si no vamos a la raíz del problema. So today we're addressing the cause of the problem. Así que él fue a la raíz del problema. So Así que after después 2 days of checking your blood sugars, de checar su glucosa 2 días 1 después, hour and 2 hours after 1 meals, hora o 2 horas después de consumir alimento, and then you do 2 days with y exercise, después 2 días lo hace con ejercicio, Now- ahora it's time es hora to work on your diet. trabajar en la dieta. Now it's time. Ahora es tiempo. You already know Ya sabe what happens ¿Qué pasa when you eat a stack of pancakes cuando come un stack de because you've pancakes? tried it, Porque ya lo he probado, ¿verdad? right? Because I said I Porque want yo you to digo, do it. yo quiero que tú lo So hagas. Sunday morning, El domingo de mañana, make a stack of pancakes haga muchos pancakes and eat them all. y cómaselos todos. Go ahead, put the syrup on it, Échele mucho but you got mermelada to check your blood y sugars, cheque el azúcar. or else it's not fair. Pero no es justo, ¿verdad? You can't eat those pancakes unless you check your blood sugar. No puede comerse los pancakes si no Because se once checa you la check your glucosa. blood sugar, you Porque ya go, que se lo checa, va a decir, whoa, hoy that's what happens es lo que pasa when I eat a stack of pancakes. cuando como muchos pancakes. Find out. Okay, I'm Por not ahorita. telling you what you can and can't eat. No te puedo decir lo que puedes o no puedes comer. I want you to figure it out for yourself. Yo quiero que tú Test it. lo pruebes y Test it. lo identifiques. I'm not going to do anything somebody tells me to do Yo no voy unless a I hacer algo believe it's si alguien no me important. lo dice, pero sí sé que es The best importante. way to believe that something is important is see what happens inside your body Lo más importante es saber lo que es Test your blood importante, es sugars probarlo por sí mismo and see the Checar la reality glucosa of what happens y ver la when you realidad de eat lo que certain pasa foods. cuando come cierto tipo de comidas. Just this past year, El año pasado, researchers at UCLA científicos en UCLA did a very interesting study. hicieron un estudio muy interesante. They took a group of mice Tomaron un grupo de ratones
And they taught these mice how to run through a maze. Y los enseñaron cómo ir por un laberinto. This maze was initially hard to find their way Era through, muy difícil el laberinto, but eventually they were able to find pero the eventualmente end of the way out, encontraron la salida because the mice knew porque los that ratones, there was a little treat for them to eat at the end al of final the había maze. algo que ellos podían consumir. And so all these mice learned how to get through the maze. Así que todos los ratones aprendieron de cómo ir por el laberinto. Then they después, took these mice, Pusieron estos ratones, they took them away from the maze, los quitaron sobre este laberinto, divided them into two los groups. pusieron en dos grupos, All of them received the same todos recibieron lo mismo, food. el mismo alimento. The only difference La única was what they diferencia drank. es lo que ellos bebían. One group was Un given grupo. just water, Solamente agua, and the other group was El otro given grupo. water tenían agua with high fructose corn syrup in it. con mucha azúcar fructosa en los Basically, the líquidos. fake juices that we like to drink. Es como los jugos que Okay, nosotros the Crystal tomamos, Light, como el Crystal Light. Así the como sodas, las sodas. anything that has Cualquier high cosa fructose or que- sugar in it, que tiene fructosa, azúcar, and it was just contenido. diluted. Y solamente estaba diluido. They did that for 6 Lo weeks. hicieron por 6 semanas. After 6 weeks, Después de 6 semanas, they put all those mice back pusieron estos to ratones see if they could go through the maze. dentro del laberinto a ver si podían cruzarlo. The mice that had the water and the regular food, Los ratones que tuvieron la bebida de puro agua they got to the front of the maze, pudieron llegar and they go, oh, I know where to go. I remember this. And they went through the maze, recorrieron todo went to the very end and got their little treat. y al finalizar comieron su alimento. The mice who had Los ratones eaten the regular food, que comieron su alimento but regular, drank the water with the high fructose corn que tomaron syrup, el agua con alta glucosa The sugary y fructosa, water. They would stand there at the maze and go, y estaban ahí parados en el laberinto deja diciendo, vu. ¿qué voy a hacer? There's something about this that Es algo que he visto, I think I've been here before. que yo pienso que yo he estado aquí I'm not antes, sure though. pero no estoy And it, seguro. on average, Y como promedio, took them les twice tardó as long 2 veces más to get through that maze. cruzar este laberinto. What the researchers at UCLA found Y los científicos encontraron was that que the high fructose corn syrup la alta fructosa en las bebidas actually changed cambia the expression la expresión of many genes in the brain, de muchos genes en el cerebro, so their brain didn't work as well. así que el cerebro no funcionó adecuadamente. And the researchers were Y saying los científicos decían that these que sugars, esas azúcares, and especially high fructose corn syrup especialmente la fructosa and similar products, y productos similares, are actually neurotoxic. son neurotóxicos. A lot of people don't notice it No mucha gente lo sabe, lo because they're nota, not using their brain to the fullest capacity. porque han usado esto a la mayoría de la But capacidad these del cerebro. products Pero estos productos Gradually gradualmente steal the functional capacity roba la función del of the cerebro, brain. The reserve capacity is La shrunk capacidad de la reserva se by disminuye exposure por la to these exposición sweet drinks de estas bebidas fructosas and other sweet items. y otros azúcares. Now, Ahora, another interesting part of the study otra parte del estudio, was that if they fed si alimentan these mice estos ratones, the foods with the healthy omega-3 fats que se in them, alimentan estos ratones con el omega 3, these fats that are commonly found in nuts, estas grasas que están And encontrados seeds. en cacahuates, en semillas, the EPA, DHA oils, en aceites, that protected the eso brain protege el cerebro of these mice a estos cerebros from damage del ratón that was associated with the sugar. de un daño que causa la fructosa. Now, what did I just say? Entonces, ¿qué es lo que dije? Did I suggest that as long as you have plenty of the healthy fats, Que mientras usted tenga esta saludable grasa, that you can eat all the sugar you want? ¿puede comer todo el azúcar que quiera? No, No, because porque we are now understanding estamos entendiendo
that most of us in this room, que la mayoría de nosotros, if we survive long enough, si sobrevivimos mucho tiempo, are going to be at risk of Alzheimer's. vamos a tener riesgo de Alzheimer's. So we want to be doing everything Entonces possible vamos a hacer cualquier cosa right posible now ahorita mismo to protect that reserve capacity proteger esa of the reserva brain. del cerebro. It's best to avoid the toxins Es mejor restringirse de Avoid los, the de los sugars. tóxicos, de los and azúcares take advantage of the healthy y foods. tomar ventaja de las cosas nutritivas. Just about a month ago, Hace un mes atrás, my wife and I mi esposa y yo were at Coronado Island, estábamos en Coronado looking across the bay to mirando San hacia el Diego. horizonte de San I Diego. think I can see in the Yo distance puedo ver ahí a la la distancia Iglesia Adventista la, del séptimo la día. Iglesia Adventista del séptimo día. See? Ah. And we were doing a program Estamos haciendo un programa to help people learn para enseñar a la gente how to reverse Alzheimer's. cómo revertir Alzheimer's. And Y- it is reversible, Y es reversible, but only pero solamente if you address the causes. si va a la raíz del problema. See, up until now, Ya hemos hecho esto. most health professionals Muchos proveedores de salud have believed creen that there's no way to prevent, Que no hay treat, forma or cure Alzheimer's. de prevenir o curar Alzheimer's, Well, that's because pero es porque up until now, hasta ahorita all the effort todo el esfuerzo has been placed on strategies ha sido expuesto por estrategias that we already know don't work. que ya sabemos que no funcionan. So unless we actually address the causes, Así que si sabemos There's no hope. la raíz del problema, right. no hay esperanza y tienen razón. but Pero if we do the appropriate blood tests hacemos el examen de glucosa and evaluate the patient y evaluamos al paciente and find out what the actual triggers are y encontramos los for damage to disparadores. the brain cells, ¿Qué pasa con las células del cerebro? even people with more advanced forms of Alzheimer's, Y aún con personas de The brain grado starts avanzado de working better. Alzheimer's. just this week, Esta semana I had the privilege to working with two adult children of tuve a el patient with privilegio de Alzheimer's. trabajar con adultos, con pacientes con Alzheimer's. Their father Su had padre advanced Alzheimer's Tenía Alzheimer's avanzado and out of control diabetes y diabetes descontrolado and cancer of the y bladder. cáncer de la vesícula. The doctors felt that he only had a few more weeks to live. Y pensaban los doctores que tenía solamente algunas semanas para vivir. He wouldn't recognize his children. I'm sorry, doctor. He wouldn't recognize his children. No pudo reconocer sus hijos. He would not No los reconocía. even look at them. No los veía. If they walked around the room, he Cuando wouldn't caminaban en even la look semana, at them. He just looked nunca straight los ahead. miraba. Nomás miraba hacia He couldn't frente. speak. No hablaba. There was no evidence No that he había understood evidencia anything. de que entendía nada. But the son, Pero el hijo, who's a wealthy real estate agent que in es una LA, persona rica en Los Ángeles, looked at the ingredients miró los ingredientes of the glucerna drink de la that they were giving glucerna de la him bebida que ellos dan, continuously through his G-tube que va hacia el estómago un 20 tubo, hours a day. 20 horas al día. It's se made for administra. diabetes, Es hecho para diabéticos, but it says this has high fructose corn syrup. pero in it. tiene alta fructosa, dicen. Is that? Even, I Eso know it's es- made for diabetics, Es and I para know it's diabético prescribed, y es by his prescrito, doctor. recetado por el doctor, but does that mean it's healthy? pero significa que es saludable. And so, Y así que he told me, and I me said, dijo- absolutely not healthy. Yo le dije, no es saludable. And so his doctor was willing to change that. Entonces el doctor dijo, bueno, lo vamos a cambiar. As soon as they changed that, Y cuando lo cambiaron, they were able to decrease his insulin disminuyeron su insulina by 75%. por 75%. After 1 month of therapy, Después de una terapia de un of mes, now getting drinks that are from Whole Foods, de tomar bebidas que sean saludables, he has now been able to talk to his son ahora puede hablar con su hijo in full sentences en enunciados completos and Y- talk to him about his life. y hablar de su vida. Whereas 5 months ago, Y hace 5 meses atrás, he gave no evidence No of había being evidencia. able to live. de poder vivir y hablar, Simply because he Simplemente was now porque- being given what he needed porque no le daban lo que to necesitaba heal. para sanarse.
and we had removed y, the y toxins hemos removido el tóxico from his diet and de his su dieta environment y de su ecología that were causing dementia. que estaban causando demencia. So most of dementia Así que la mayoría de la demencia is actually a temporary condition, es una condición temporal, much like when somebody is así como drinking cuando estamos tomando and becomes drunk or y nos intoxicated emborrachamos y nos toxicamos for a temporary amount of time. por un tiempo temporario. But if that person Pero si esa persona keeps drinking sigue tomando the same things la over misma and over cosa again, siempre y siempre, he will never become undrunk. nunca dejará de ser borracho. That's a similar thing that's happening in Es lo- people with dementia. Es lo similar que pasa con They demencia. are being chronically placed under the influence of things that cause temporary dementia. Crónicamente le están expuestos a estas cosas que causan demencia. So that temporary dementia Así que la demencia temporal becomes long term se hace crónica because we're not fixing the problem. porque no vamos a la raíz del problema. Okay, so Así in June En junio, we were doing this 4-day program, así estamos haciendo un programa ya and I was thinking about y estaba pensando en a nature lesson una lección de la naturaleza to share with my que patients pueda compartir a mis about pacientes the importance of being on the right diet, de la importancia de estar sobre la mejor dieta, recognizing reconociendo that it's really hard que es muy difícil to make good choices hacer buenas on a decisiones regular basis. en un día regular. You know, we might eat a good breakfast, A lo mejor comemos un And then a alimento good lunch. saludable en la mañana and o then en la by tarde. supper time, Y en la we go cena, like, oh, forget it, I'm just going to eat whatever I want. olvídate, voy a comer lo que sea. That's the human factor. Es el factor humano. We all struggle with that. Siempre batallamos con I esto. know, I Y struggle yo sé, with yo that. también batallo con esto. So I recognize the challenge. Así que reconozco el desafío. So as I was thinking about Y yo that and cuando praying pensaba en about esto y that, orando sobre esto, that early in the morning I went outside of the temprano en la hotel mañana room. yo caminé por I allá was looking across the y bay, estaba viendo allá en and la, I en saw la this orilla del little mar mother duck. y miré un pato And then I saw the little teeny y ducklings. miré los chiquitos que la estaban siguiendo. Okay, and I was just enjoying their presence Y yo me disfrutaba de verlos when I saw the sign next to cuando the vi pond. este señalamiento. And the sign read, Y así decía, "We resort birds are on a strict natural diet. somos pájaros que estrictamente de la dieta natural. Please do not feed us no matter how many times we ask you." Por favor, no nos alimenten a lo menos ni aunque nosotros lo pidamos muchas veces. This is a lesson for you and for me. Es una lección para ti y para mí. There's going to be many times in our lives Habrá muchas veces en nuestra vida when we really want to eat that. que queremos de plano comer esto. We know it's going to increase our blood sugar. Vamos a saber que va a incrementar la We know it's glucosa, going to increase the insulin. va a incrementar la insulina, We know it's going to increase our risk for all kinds of diseases. vamos a incrementar la posibilidad de muchas enfermedades, We know it's not going to help our weight. no va a ayudar a nuestro We peso, know it's not going to help us feel better later. no nos vamos a sentir mejor But después. right now, I Pero really want to ahorita eat de it. plano quiero comerlo, dice. Remember about those resort birds. Recuerda este anuncio. When our cravings are yelling at us, go ahead, eat this. Cuando nuestras ganas You'll dicen, feel come, better." come, te vas a sentir mejor. We need Necesitamos to learn to be aprender a masters maestros of our choices. de nuestras decisiones. We can literally become masters of our genes. Literalmente somos maestros de nuestros genes. We can totally control what our genes do Podemos controlar lo que nuestros genes hacen, by recognizing that our choices, reconociendo que nuestras decisiones, if we give in to that desire, si nos dejamos de esas decisiones, whatever that esos desire might deseos, be saying at this moment, esos deseos que nos están diciendo ahorita mismo, it's going to change your genes. va a cambiar sus genes. But now we are Pero ahorita under the spell of a different master. estamos ciegos The bajo un good maestro. news is nos that conduce. we can learn to be masters Pero of our own podemos genes aprender a ser maestros de nuestros propios genes and therefore transform y así our current transformar health nuestra salud and our destiny. en un destino. The next step that we want to consider, En el siguiente paso que vamos a considerar, we need to do a little exercise. vamos a hacer ejercicio. Okay? ¿Ok? Let's all stand up. Apárense, pónganse de pie. Okay? ¿Ok? I want you to take some deep breaths. Respire profundo.
Okay, move your arms up and Mueva down. los brazos, Okay, walk around a little bit like camine this. poquito, Okay, step back and forth. arriba, atrás, de un lado al Okay, otro. think like you're skiing down the mountain. Así como si estuviéramos patinando en la montaña. Así. Close your eyes like you're skiing down the Cierre mountain. los ojos como si está patinando. Or you're surfing or O skateboarding. surfeando o patinando. Okay, all right. Feel better? Take another Se deep sientan breath. mal, respire profundo. Another deep breath. Otro respiro profundo. Okay, shake it out. Ahora sí, You can sit down. y siéntese. All right, now Ahora we have a sí. little bit more oxygen in Ya our brain, tenemos más oxígeno al cerebro. and we can comprehend this next important point. Vamos a entender más este punto. And there is a concept Hay un concepto, called se sarcopenia. llama sarcopenia, It's been written about in the medical books for Escrito- over 20 years. escrito en libros médicos de muchos años atrás. Essentially, Esencialmente, sarcopenia sarcopenia is a very complicated word es una palabra complicada that just means que significa puny muscles. los músculos pequeños, Muy pequeños. muy pequeños. ¿Por qué? Porque The muscles los músculos have not been used properly. no se han utilizado. So our job Nuestro trabajo, to resist insulin resistance, resistir la resistencia de insulina, to reverse insulin para resistance, revertir la resistencia de insulina and therefore reverse that high level of insulin that causes damage to our health, y revertir ese alto nivel de glucosa que daña and nuestro reverse cuerpo the high blood sugars, y revertir esa glucosa, we must first resist debemos resistir primero, allowing our bodies permitir al cuerpo to have weak and small muscles. que tengamos músculos débiles. I'm not talking about becoming big. No quiero decir que And nos hagamos bulky, muscular. grandes, bultosos, I'm talking about Estamos making hablando- sure that the muscles we have are toned que los músculos que tenemos tengan and tono strong again. y que estén fuertes otra And vez. that can transform our health. Y eso puede transformar nuestra salud. So, Así que over 20 years ago, hace más de 20 años, researchers in New York City científicos en Nueva York went to a retirement home fueron a una casa de retiro of elderly Jewish people, que eran judíos retirados, average age 90. el promedio de 90 años de edad. And most of these 90-year-old men and women Y la mayoría de estos hombres y mujeres were using a cane estaban usando un bastón or a walker. o una caminadora. They did not feel strong. No se sentían fuertes, They needed that support necesitaban ese apoyo, because if they got off balance, porque si they se couldn't catch themselves. desbalanceaban no podían And they would fall or detenerse break a hip. y se podían caer y quebrarse la pelvis. And so these researchers Así que estos científicos put them on an exercise program. lo pusieron en un programa de ejercicios. Can you see these 90-year-old men and women ¿Has visto a esas Okay. esas personas de 90 años working out with machines, con esas máquinas haciendo ejercicio? working out the big muscles of the body, the chest, Haciendo ejercicio the de los músculos legs, the grandes, de glutes, las piernas, the los calves, glúteos, the los biceps, the abdómenes, triceps. el bíceps, el tríceps. and they exercise 20 minutes, Y hacían ejercicio por 20 strength minutos training, de fortalecimiento muscular 3 times a week. 3 veces a la semana. After 8 weeks, Después de 8 semanas, the researchers found encontraron los científicos that the size of their muscles que la medida del músculo at 90 years of age de 90 años de edad had actually increased incrementó by 10% already. 10%. More importantly, Más importante, the actual strength of those muscles, la fuerza de ese músculo, as measured by the exercises, medida por ese ejercicio, had not just increased by 10%, no incrementó solamente 10%, they had increased by 300%. incrementó por 300%. So much so Así que de that esa forma, every single one of those 90-year-old men que and cada women persona de ahí, hombre y mujer, no longer needed the cane, no necesitaban el bastón no longer needed the ni walker, la caminadora. because now Porque ahora, if they missed a step, they would Si just se desbalanceaban ellos there's mismos, no problem. They were strong enough and estaban agile fuertes. enough to be able to walk downstairs without
se killing podían themselves. bajar las escaleras Because con their muscles fortaleza were now porque sus strong enough. músculos ya estaban fuertes. So a critical challenge to our health Así que el desafío crítico de la is salud that it's good to walk after meals, es bueno caminar después de los alimentos, but we also need to do strength training pero exercises. también debemos hacer ejercicios que fortalecen el músculo. It's been said in the medical dictionary, Se ha dicho en el diccionario médico, senile involution, evolución senil, that they say that it's atrophy of an organ as a result of the aging process. atrofia de un órgano causado por envejecimiento. Another medical dictionary says Otra definición médica that dice, senility senil is a pattern es un patrón, of retrograde changes occurring with advancing age cambios retrógenos que pasan con el aumento de años and resulting in progressive shrinking y resulta como disminución and degeneration y of tissues and degeneración organs. de tejidos y órganos. But I'd like to challenge that definition. Pero quiero desafiar en este día ese I'd like to suggest to enunciado. you Quiero decirles that it has nothing to do with age, que no tiene que ver nada con la edad, and it has everything to do with que ver what con- choices we're actually making every day. con las decisiones que tomamos cada día. And so I came up with a new term Y yo vine con un nuevo término, called salupenia. salupenia. And you can understand that I grew up in South America Yo because crecí I en understood what that Sudamérica meant. y yo entiendo lo que significa. And so salupenia Salupenia, is essentially defined as Definido como- puny health, pequeña salud, as health that is inadequate. una salud que es Okay? inadecuada. And where does this puny health come ¿De from? dónde viene esta pequeña salud? I define it as the system-wide shrinking Es una disminución del sistema, and degeneration of tissues and organs degeneración de tejidos y órganos, associated asociado, not with aging, no con la edad, okay, but with chronic exposure con exposición crónica, to biologic irritants, con irritantes biológicos, like in our diet, como en la dieta, or inadequate nutrients, o nutrientes inadecuados, and less than optimal stimulation or activation. sin estimulación óptima del cuerpo. So we normally think of senility Así que pensamos en senilidad, as something that happens to the brain que algo que pasa en el cerebro, in dementia and Alzheimer's. como demencia y Alzheimer's. But in reality, Pero en realidad senility can Envejecimiento happen in any organ of the puede body. pasar en cualquier You can órgano have del cuerpo, shrinking of the brain. disminución del cerebro, You can have shrinking of the muscles. disminución de los músculos, You can have shrinking of the pancreas. disminución del páncreas, You can have shrinking of every single organ in the body. disminución de cualquier órgano del Okay? cuerpo, And that is preventable, y eso puede ser and prevenible it's even reversible Irrevertible. if caught in time. si lo acachamos a temprana edad. So we Así are que- being challenged Estamos siendo desafiados that we alone que nosotros mismos should be chairman debemos ser maestros or chairwoman o of mayordomos the board of our personal health plan. de nuestra salud. You see, a lot of us have thought that Nosotros I'm muchos really not in pensábamos charge of my health Que yo no soy responsable de mi salud, because my doctor, Porque he's mi in doctor- charge of my health. bueno, mi doctor está encargado de mi salud. My Mi cardiologist, cardiólogo, she's in charge of my health. ella está encargada de mi salud. My oncologist, Mi oncólogo they're in charge of my está health. encargado de mi My salud. family doctor, my Mi internal doctor medicine familiar, specialist, internista, they're the chairman of the board ellos of my son los health. mayordomos de mi salud, But it can't work that way. pero no trabaja de esa I forma. always tell my Yo patients, siempre digo a mis pacientes, I cannot be the chairman of the board yo of no your puedo health. ser mayordomo de su It salud, won't work. no va a trabajar. Because if you are not willing Porque to si be tú in no estás charge of your dispuesto own health, de hacer Nobody else mayordomo de tu will. salud, nadie lo va a hacer. because your health is not determined Porque tu by salud no what está I say determinado or de lo what que your yo digo doctor says. o lo que dice el doctor. It is determined by the choices you make, Está determinado por las decisiones que usted which toma. includes listening to your doctor, Incluye okay, escuchar al doctor and understanding y the entender value of el what he or valor she says to you. de lo que te dicen. So be the chairman of your own health. Así que sé mayordomo de tu salud.
A few months ago, A meses atrás, I was at Loma Linda University. estaba en la Universidad de Loma Linda. My daughter was playing at a basketball Mi tournament. hija estaba jugando en un torneo de básquetbol And so I went to the Loma Linda market to get a healthy y sandwich. fui a la tienda de Loma Linda And para as I was agarrar algo de sitting there comer. eating my healthy sandwich, Y yo mientras comía mi sándwich, in came a chairman of the board vino una persona del board of the publishing company de una publicadora that published my book, editora. Goodbye Diabetes. que publicó mi libro de diabetes. In fact, it was Tom hecho. Zapara, this gentleman, Es Taxi Bar, esta persona who single-handedly is responsible for this book being written. que es responsable para que este libro sea leído. Because he had a close friend Porque él tenía un amigo who muy had cercano out-of-control que diabetes, tenía diabetes descontrolado and he wanted a definitive, comprehensive book written y quería un libro comprensivo que se podía entender on natural strategies de estrategias naturales and testing y exámenes that can help somebody reverse their diabetes. para que alguien revierta el diabetes. And so he Así que he harassed él my molestaba publisher nuestro for editor 4 years 4 años to get this book written. para que este libro sea And escrito. my publisher harassed me Y for nuestro 5 editor years until we me finally finished molestaba por 5 años hasta que it. lo So I'm completamos. talking to him, Y hablaba con él and I'm reminded y me hizo recordar of the things that he was able to accomplish. de cosas que él pudo cumplir y Because I hacer. remember him sitting Porque me acuerdo que él sentado in my office one day, en mi oficina un día, and he says he got the dijo, first copy of the book because he me dio was la primera copia del chairman of the libro, board. porque él es el And jefe he read the book. de la editora. Y And he él le says, dio el libro. I need to get tested. Y él dijo, yo debo ser probado, I want you to do examinado. all these tests in your book on me. Yo quiero todos esos exámenes que tú dijiste en el And I libro. said, yes, sir. Ok, está bien, señor. And so we did all the tests. Y hicimos todos los exámenes. And we had him do the Y hicimos 4-hour glucose tolerance La test, tolerancia de 4 horas de which glucosa. we're checking the blood sugars Checamos after la a sweet glucosa drink después del consumo de at una 1 bebida hour, dulce. at 2 hours, 1 hora, 2 3 horas, hours, 3 and horas 4 hours. y 4 horas después. And we're measuring his insulin response Y vamos viendo la respuesta de la and his other insulina hormones. y ciertas hormonas. And we discovered Y descubrimos that 1 and 2 hours 1 o 2 horas después, after drinking that sweet drink, después de consumir esa bebida muy dulce, that Tom Zapara's blood sugars de que el azúcar de ese señor were above 300. era más de 300. He'd never been told that he had any risk of diabetes. Nadie le dijo que tenía riesgo de diabetes. And this was 6 weeks before he was turning 90 years old. Y es 3 semanas antes de que se cumpliera 90 años So de I edad. remember Así que recuerdo, he was sitting in my boardroom office, estaba sentado ahí en la oficina. and he's a multi-millionaire Es multimillonario, in el señor, charge of many companies. encargado de ciertas compañías. And when he heard that he had out of control diabetes, he went, Y cuando dijo que tenía diabetes, "What se are we going to molestó. do about this?" ¿Qué vamos a hacer con esto? Dice. And I said, "I'm glad you asked." Qué bueno que me preguntó y le dije. Because he was ready to do whatever he needed to do. Porque él estaba dispuesto a hacer cualquier And cosa so he posible para hacer. initiated all the programs that were in the book. Entonces él inició todos los programas que estaban escritos en el libro. Do you think he started exercising after meals? ¿Usted cree que empezó ejercicio después de He had consumir never alimentos? done that his entire life. of Nunca lo 90 había years. hecho en toda su vida. But as he listened to me, Pero mientras me escuchaba, it became very clear to him fue muy claro para él, that if he went out for a walk si él salía a caminar after breakfast and lunch, después de desayuno o lonche, that it would powerfully lower his very high blood sugar. va a disminuir la glucosa en la sangre. And so even before we ended that first consultation Así with que him, después de terminar la primera consulta con él, he decided él decidió, that when they got back to their home in Laguna Beach, cuando fueron regreso a su casa en Laguna Beach, overlooking the ocean, mirando el océano, that immediately after finishing that last bite of food, después de la última mordida, de he ese was going to alimento, go out él iba a salir and walk. y caminar. And when he said that, Y cuando dijo eso, his wife looked at me esposa with a me miró. scowl, con un enojo, and he said, "Have you seen how unbalanced his walking is? ¿no has visto cómo desbalanceado está su caminar? As he walks down the hall, Porque camina así, he's bouncing off both está de walls. un lado para el otro de las He can't paredes. go outside and No walk." puede ir afuera a caminar. And so I said to her, says, Y "Well, yo le dije a ella,
I have the perfect solution. Yo tengo la solución perfecta. You can go with him and hold his hand. Usted puede ir con él y tomar su mano. She did. Y ella fue y lo hizo. And they are now Y ahora ellos, celebrities celebridades, in this gated community at Laguna Beach. en esta comunidad cerrada Because en Laguna every Beach, morning, cada mañana, about 9 o'clock, como 9 de la mañana, immediately after breakfast is over, después de desayunar, they go walk on Caminar. a mile, Una almost milla. 2 miles, casi 2 millas, 45 minutes 45 minutos around the loop alrededor del in their círculo community. de su comunidad. 1 week before his 90th birthday, Una semana antes de sus 90 años de edad, he called me back up me llama, and he said, Doctor, me dice, doctor, I Yo- want to get tested again. I said, we just tested you 6 weeks ago. quiero hablar con He usted, says, I know, but I want to get tested. I'm doing everything. quiero hacer el examen otra vez. We did the test. Hicimos el examen otra vez, He did not have any diabetes. no in him. tenía diabetes. And so Así que- at his 90th birthday, En sus 90 all años de his edad, friends and business partners got together and sus celebrated amigos celebraron the life personas of this conocidas multimillionaire. la vida de este multimillonario. And he said, money Dinero, counts for dijo, nothing. no vale nada. Money can't buy health. El dinero no compra salud. It's the decisions Son las decisiones that I was willing to make que estoy haciendo y that que has estoy now transformando transformed my health. que transforma mi salud. And now just 6 weeks after Y being 6 diagnosed semanas- with diabetes that's out of control, 6 semanas antes diagnosticado con I've been able to diabetes, say goodbye to that diabetes. pero ahorita dice adiós a la diabetes. Well, a lot of people said, yeah, but he, you know, Bueno, otra gente dice, he's sí, just bueno, excited. nomás está feliz, He was really motivated. nomás está It's motivado, not going to last. pero no va a durar mucho. That can't last. No puede durar mucho. It'll come back. Va a regresar. A year later, we Un año retested más. again. Un año después le hicimos los He didn't exámenes. even have prediabetes. Ni siquiera prediabetes. Another year goes by. Otro año pasó. Not only does he not have prediabetes, No tiene prediabetes, but his blood sugars, pero su azúcar his A1C is 5.1, which De la- is better than most college students. de la hemoglobina glucosidad es 5.1, que es mucho mejor de muchos jóvenes. Tom Zapara is now 94 years old, El señor Ibarra tiene 94 años de edad and ahorita. he's not a diabetic, No es diabético, and not even a pre-diabetic, ni siquiera prediabético. even though 90% of his colleagues Y porque have 90% at de sus least colegas pre-diabetes. por lo menos tienen prediabetes. And so basically, Así que básicamente it shows Nos demuestra what we demonstrated during the sermon que today. demostramos en el sermón también The exposome represents que las exposiciones, all the things in our environment, que todas las cosas en nuestra ecología, en el the ambiente, things that we eat, las cosas que comemos, that we drink, que bebemos, that we do, que hacemos, that we que say, decimos, that we think, que pensamos, everything in our environment, that's what cualquier cosa en nuestra determines ecología determina what our genes do. lo que hacen nuestros genes. That's what masters our genome. Es lo que quiere decir maestro del genoma. And Tom Zapara, Y el señor Ibarra, this este multimillionaire, multimillonario, which now realizes that that money means nothing, que ahora piensa que el dinero pues no es nada, has now experienced porque ha the experimentado health la salud that is available to us free que está disponible if we're just gratuitamente. willing to participate in the activities that bring solamente it. tiene que participar en las actividades que lo proveen. This reminded Tom of that famous quote by Esto nos the recuerda journalist Norman Cousins, de un decir de Norman Cousins: who said, "Don't deny the diagnosis, no neguemos el diagnóstico, defy the verdict." definamos o desafiamos el veredicto, perdón. Because in his own life, Porque en su propia vida he had been diagnosed with a rare, deadly autoimmune disease, fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune rara and the hospital rheumatologist had told him, y un reumatólogo le dijo: "This is going to take your life. esto va a tomar tu vida, There's nothing that we can do no about it." podemos hacer nada. And so he had said Y él dijo, to the doctor, le dijo al doctor: he says, "Doctor, what are my chances?" ¿cuáles son mis oportunidades? And the doctor again kind of looked down and said, Miro "This abajo. is," and No, the doctor once again said, "Sir, doctor you're going to dijo, die." va a morir, dijo el doctor.
And then he said, young man, Entonces, joven le dijo, I want to know what my chances are. ¿cuáles son mis Go oportunidades? look it up. So finally Búsquelas. the doctor realized Entonces el doctor that pensó, he was asking for statistical chances. pensó en buscar estadísticas de oportunidades. So the doctor went to the medical library, Entonces fue a la biblioteca looked up the médica study. y vio el diagnóstico, el Sure estudio, enough, y ahí and he mismo. went back and said, Y fue con el paciente y dijo, Mr. Cousins, el señor Cousins, there's only one chance in 500 hay una oportunidad de that you could 500 reverse this que disease. pueda revertir esta enfermedad. And he was about ready to tell him again, he says, you need to get your life in order. You're going to die. Pero otra vez le estaba And dice para Mr. decir que va a Cousins morir. said to the young doctor, he says, Entonces le I'm dice al going to be doctor, that one. yo voy a ser ese número uno, So dice. he checked himself out of the hospital Y así que against medical advice. fue de alta del Okay, hospital and he started looking for ways y buscó formas to reverse his disease. para revertir la enfermedad. And within 10 days, Y en 10 reversed días revertió la enfermedad. where there's a will, Cuando hay una voluntad, hay una forma, dice. This reminds me of Esto me that recuerda amazing quotation in the book Ministry of Healing, a una famosa enunciado written by the prophet Ellen White, escrita por la profeta Elena G. de White, who is simply sharing the information that God had given to her to share with us. solamente dando la información que ella recibió de Dios. And in this quotation, she explains Y aquí ella explica what the true definition of disease is. la definición correcta de enfermedad. It is completely different Es completamente diferente than the definition that I learned in school. que la definición que yo aprendí en la escuela. It is completely different Y than es the diferente definition de la definición given dada even today in hoy medical mismo school. en las escuelas de medicina. Let's find out what she says. Vamos a ver lo que ella dice. The only hope of better things La única esperanza de mejores cosas is in the education of the people and the right principles. es en la educación de las personas y los principios verdaderos. Let physicians teach the people that restorative power is not in drugs but in nature. Dejamos que los médicos enseñen a las personas que el poder de la restauración no está en las drogas, sino en naturaleza. And here's the definition. Y ahí está la definición aquí. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. La enfermedad es una forma, alguien me dice, esfuerzo. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar el sistema de condiciones que resultan de la violación de leyes de la salud. I should have put the quote in Spanish. Debí escribirlo en español, that's fine. It's a difficult definition Es una because definición muy difícil, that's not what we normally think of porque no es lo que disease. pensamos generalmente. But basically God is telling us Pero básicamente Dios nos dice, that when we are diagnosed with a disease, cuando estamos diagnosticados con una enfermedad, that these are clues son claves of what the body's actually doing lo que el cuerpo está haciendo in an effort como una voluntad to actually address the real problem. para ir a raíz del problema. So if we take an approach Si damos un aproche that actually just covers up que solamente cubre the disease, la enfermedad, we're really not addressing the cause at no all. estamos yendo al problema. Okay? Al We're raíz del actually problema. allowing the condition to get worse. Estamos haciendo que la condición empeore. Ellen White goes on to say, Así que dice la hermana G. de White, in the case of sickness, en el caso de enfermedad, the cause should be ascertained. la causa debe ser acertada. I've had the privilege over the last 12 years Tengo el privilegio de to be 12 años involved with the atrás American College of Lifestyle Medicine, que he formado parte del American College, a medical discipline una disciplina médica whose motto is que el modelo es treat the cause. trata la causa. Let us always ask the question, why? Preguntemos siempre por qué, Okay, what is actually causing this qué problem? es lo que está causando este problema. Let's treat that Tratemos esto rather than cover up the symptoms. en vez de cubrir los síntomas. So she goes on to say that además unhealthful dice, conditions, Condiciones should be no saludables deben de cambiar. wrong habits corrected. Los hábitos malos, cambiarlos. Then nature is to be assisted in her effort to expel impurities Y así la naturaleza debe ser asistida
para expulsar esas impuridades and to then reestablish the right conditions. y restablecer In the las system. condiciones del sistema. This is an amazing definition Esta es una definición muy because buena this gives us insights porque nos da información into how to treat the cause. de cómo tratar la causa And by doing so, y mediante eso we finally have the opportunity finalmente tenemos la to oportunidad potentially actually reverse de a disease potencialmente revertir la enfermedad that has previously been considered que previamente era to considerada be irreversible. que era irreversible. It's Dr. Sidney Baker, Un doctor Sidney Baker, a medical professor at Yale University, un profesor allá en Yale University, who's well known for his wisdom. que es muy conocido por su sabiduría And he calls one of these rules the TAC rules. y habla uno de estas reglas como del TAC. La He regla del says TAC. if you're sitting on a TAC, Si it's estás going to take a sentado, whole lot of aspirin to make you feel better. si estás sentado en una tachuela, vas a necesitar mucha aspirina para que te sientas mejor. Do you understand that concept? ¿Entienden este concepto? Okay, if you have pain in your body, Si tiene dolor en su cuerpo, a lot of people just take aspirin mucha gente toma aspirina instead of asking the question, en vez de preguntar well, what actually caused the pain? qué causa el dolor. Okay, so if you're sitting on a TAC, Y si está sentado ahí en una agujita, una get rid of the tachuela, TAC. quite esa tachuela. But Pero another thing that he said, if Otra you're cosa que sitting dijo, on two si TACs, está sentado en dos tachuelas, removing just one of those TACs quitando solamente una, is not going to make you 50% better. no te vas a sentir 50% mejor. You have to get rid of both TACs. Tiene que quitar las dos. But what if Pero ¿qué pasa you're actually sitting on 30 TACs? si está sentado en 30 tachuelas? Therein lies Entonces nos one of damos the cuenta challenges with chronic disease management. los desafíos de una enfermedad crónica. I have had many patients say to me Muchos pacientes me decían, that they say, Doctor, I have done everything Yo he that you hecho- had in your book. yo he hecho todo lo que dice su libro, doctor. I've changed my diet. Cambié mi dieta, I'm exercising. hice ejercicio, I'm trying to get my rest. I'm descanso, doing all these things hago and I'm todas estas still cosas not better. y todavía no estoy bien. This is potentially a situation Esta es una situación potencialmente where we have removed, or Donde- they have removed, donde ellos han quitado maybe 8 or 9 TACs 8 o 9 tachuelas that have caused problems, que ha causado problemas, but they're still sitting pero todavía están on sentados several more. en muchos más. And so the answer is not to blame the therapy that it didn't work. It Entonces, worked. la cosa es de no Every culpar single- de la terapia, porque sí Every trabaja, single TAC that we remove porque cada tachuela que is quitemos necessary to get better. es necesario para mejorar, But we have to remove all of them, pero tenemos que quitar or todas else we're not going to get better. para que nos sentamos So mejor. if you're doing many of the right things Así que si está haciendo cosas and you pequeñas don't buenas, feel any better at si no all, se siente mejor todavía, keep doing the right siga thing haciendo las cosas because correctas, they are good for you. porque son buenas para usted. But ask the question, Pero pregunte, what else must I do? ¿qué más debo de hacer? What other TACs are there ¿Qué otras tachuelas that I hay need to remove? que debo de quitar? So, Así in que, health, en la salud, as outlined by that quote by Com- Ellen White, como dicho por la hermanaje de White, and now echoed by these great professors of medicine, y como dicha también Dr. por varios Sidney Baker, profesores de medicina como he Dr. says Baker, optimal health la salud óptima and the potential to heal y el potencial de sanar requires that we provide all the necessary elements requiere que proveamos todos los elementos necesarios to optimize the system para optimizar la salud, el sistema, perdón, and then remove any interfering elements. y remover esos elementos que interfieren. These two things Estas dos cosas basically básicamente summarize everything that we should be doing for our health. resume todo lo que hemos hecho de la salud. Nutrients are the necessary Nutrientes elements. son elementos necesarios. The body cannot heal, El cuerpo no se puede sanar, the mind cannot heal, la mente no se puede sanar and many times the spirit y cannot muchas even veces heal el espíritu no se puede sanar, unless we're consuming the right nutrients. a lo menos que consumamos los elementos necesarios. That is how God created us. Así nos hizo Dios, nos creó. We must ask the question, Debemos preguntar what was the design cuál of the era body el diseño del cuerpo
that now has a requirement que tiene for ahora un specific requisito foods and nutrients. para nutrientes específicos. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? We do that by making sure that we're consuming a diet that has all the nutrients. Asegurándonos de comer todos los alimentos que tienen esos nutrientes. And then we have to consider that toxins Y vamos a considerar los are the toxinas interfering elements. que si son elementos que interfieren. I've now seen many, many patients Yo miro muchos pacientes who are on a perfect diet, que tienen una dieta perfecta, a perfect exercise program, un programa perfecto de ejercicio, but they have severe autoimmune disease, pero tienen una or some other enfermedad rare autoinmune disease. o una enfermedad rara and they can't understand y why, no entienden por qué, but it's because, pero es porque in many of them, en muchos de ellos, because they're being exposed every day to toxins, porque están expuestos diariamente a toxinas and they don't know it. y no lo saben. Many individuals Muchos individuos that are suffering with autoimmunity que sufren con Or diabetes, inmunidades or o diabetes Alzheimer's, o Alzheimer's or cancer o cáncer actually are experiencing those diseases están experimentando esas enfermedades in large part en grande parte because they are unknowingly exposed every day to toxins that their body is very sensitive to. porque están expuestos a toxinas que ellos no saben que están enfermando el cuerpo. Now, it's very important to understand something. Así que hay que entender una cosa importante. We are all different in our Todos. sensitivity to toxins. Somos diferentes en la sensibilidad a toxinas cada uno. There are some toxins that you might be able to handle just fine, Hay unas toxinas que tú lo puedes tolerar muy bien, where your liver and your body and your kidneys can detoxify that que as tu if nothing hígado, happened. el riñón lo puede detoxicar y nada pasa, But that same level of toxins, pero esa toxina es en mismo nivel. if I'm exposed to Si yo soy that, expuesto a eso, or your spouse or tu child is esposa o tu exposed to hijo that, está can expuesto. cause devastating harm. va a causar un problema devastador. So just because you can handle Así, porque tú lo that puedes tolerar, exposure esa exposición doesn't mean that it's not deadly to somebody else. no quiere decir que es mortal para otra persona. And so this is a huge topic Ese es un tema muy that we amplio don't have time to get into in que no detail. tenemos tiempo para But let me detallar, suggest one thing. pero deje recomendar algo. What we're learning now Lo in que our estamos Alzheimer's aprendiendo patients, ahorita con personas con Alzheimer's, that many of our patients who actually have dementia, que muchos pacientes que ya tienen demencia they can't remember short-term memories, no pueden recordar memorias tempranas, actually have that temporary dementia tienen esa demencia temporal because of toxins por in toxinas their environment. en su ecología, en su And many ambiente. times, Y muchas veces Those esas toxins toxinas come from mold. vienen por hongos. We now know Ahora sabemos that almost 50% of all houses 50% de todas las casas throughout the United en States Estados Unidos have some form of water damage. tiene problemas de agua, de Maybe plomería. there's a leak in the roof. A lo mejor hay un goteo Maybe mejor. there's a leak in the sink in the eh, kitchen. en el zinc, está goteando. Maybe there's a leak in the toilet in the bathroom. Tal vez en el baño, And maybe the leak is so minor you don't even notice it. o también es un goteo muy mínimo que no But lo that notemos. constant moisture in that area Pero la humedad en esa área will grow black mold. va a crecer mucho And you hongo could be one of those 20% y puede of ser uno de esos Americans 20% de los americanos that are highly susceptible to these type of toxins. que son susceptibles a esos tóxicos. It's not just a mold, No solamente es el hongo, it's the toxins generated by the son mold las toxinas liberadas por este elemento called biotoxins que son conocidas como that biotoxinas float into the air. que van en el aire, And viajan even though we're in a room that is entirely clean, y aparentemente estamos en un cuarto limpio that appears clean, que parece limpio, we're actually breathing in these toxins. estamos respirando esas toxinas And at least 1 out of every 5 of us y uno de cada 5 por lo menos are so sensitive to that son tan that susceptibles it y can cause sensitivos chronic que disease. puede causar enfermedades crónicas. So, Así que that is something that we should be mindful of. debemos estar conscientes de esto. I have heard medical professors make fun Yo he escuchado a proveedores de of la Ellen salud White's statements about de lo que dice la disease hermana G. de coming White from the air.
que la enfermedad viene del aire, which she calls miasma, miasma, que le which menciona 20 years ago que hace was 20 considered años- to be quackery. que era algo muy raro, muy But now cómico, we understand, pero ahora entendemos, because of the new science, por la nueva ciencia, that these biotoxins are so que small, esas biotoxinas muy pequeñas they hang in the air for days and weeks. pueden frotar y flotar en el aire por días, We breathe por meses. them in. Lo respiramos And many of us cannot handle that toxin. y muchos no pueden It destroys our tolerar hormones, esa toxina, and it destruye destroys our hormonas health. y destruye la salud. So that's why Así que we are challenged Estamos within our own desafiados health message en nuestro mensaje de salud, to be very meticulous a ser muy about meticulosos, the cleanliness of our home, para ser muy limpios en nuestra casa, about the repair of our home, reparación de la casa, to make sure that there's never any leaks, para asegurarse que no hay goteos, and if there is, that they get fixed y si hay immediately, algo se tiene que arreglar, because otherwise they create this moldy cancer that spreads through the house porque incrementa la humedad, el hongo y se desparrama that por makes toda la it a casa. sick building. Y es un That lugar can happen at work tóxico as well. y puede pasar también en el trabajo. So, Así que are we baffled by nutritional information? estamos ya tan asombrados de la One información. day we say we shouldn't eat this, and the next day we see a study that says, no, you should eat that. A veces vemos que no comemos esto, pero otra vez estudios dicen It que can sí puede become comerlo. very, very confusing. Se hace muy confuso, But there are some principles pero hay principios that we can follow. que podemos seguir. The first principle La primera es we've learned, que aprendimos, Hippocrates, Hipócrates, said let foods be your medicine que la medicina sea, and medicine be your food. que el alimento sea la medicina y la medicina sea el alimento. Do you know that it is actually the pigments, the colors Los of pigmentos the vegetables y and fruits, colores de estos vegetales y frutas, those deep colors of purple and red and esos orange and colores green? de naranja, amarillo, verde, It's the actual colors that when son colores taken into the que body cuando lo consumimos, will actually unlock the genes, que va a despertar los turning genes, on the good genes va a despertar los buenos genes and turning off the bad y, genes. y apagar los malos genes. Now, let me make something very Voy clear. a aclarar algo. Not all colorful foods No todos los vegetales turn on the de good color genes. prenden genes buenos. We're not talking about Skittles. No estamos hablando, We're not talking about Fruit Pops. no estamos hablando de dulces, We're not talking about all the colorful candies and desserts, los colores de dulces y postres, because they turn off porque ellos the good apagan genes los buenos and genes they turn on y prenden the bad genes. los malos genes. One strategy that is in particular beneficial Una estrategia que es beneficiosa, to people that are trying to improve their health in a dramatic way. que quiere mejorar su salud dramáticamente, Maybe you have an autoimmune disease, que tiene una enfermedad autoinmune, like multiple sclerosis, como esclerosis múltiple, or rheumatoid arthritis, o artritis reumatoide, or lupus, o lupus, okay, or any number O of cualquier autoimmune diseases enfermedad like autoinmune, Hashimoto's and the thyroid, como which Hashimoto, is the most tiroides, common. que es la más común. Dr. doctor, Terry Walls, Terry Walls, a professor of medicine at University of Iowa, un profesor de medicina en la Universidad de Iowa, had been diagnosed with progressive multiple sclerosis. fue diagnosticado con esclerosis múltiple Where progresiva. she was in the hospital in a wheelchair. She Estaba en couldn't una silla even de walk. ruedas, no podía comer, But she didn't give up. pero no se rindió. She kept studying, what can I do? Ella estudió qué debo de hacer. Her neurologist Su neurólogo kept telling her, le dijo, there's nothing that can be done. no se puede hacer nada, You're just going to keep getting worse. te vas a hacer peor. You should stop being a doctor. Deja de ser doctor Just tú. go home. Mejor ve a casa, Rest, sleep. descansas, duerme. She said, no, I'm not giving up. No lo voy a hacer, no voy a And so little resistirme. by little, Así que poco a poco she learned that aprendió foods que los alimentos could actually cure autoimmune disease. que curan la autoinmunidad o enfermedad autoinmune. So this is the summary of what she did. Así que ese es un resumen de lo que hizo. So if you have a chronic, Si tiene una condición crónica, complicated disease, una enfermedad crónica complicada, and you've been told there's nothing that can be done, y le han dicho que no se puede hacer nada,
That's not true. No es cierto. You can do this. Puede hacer esto. And this has helped many, many people improve or at least slow down progression of their Y disease. esto ayuda a mucha gente por lo menos a curar o prevenir la progresión de la enfermedad. The first step El primer paso, is to have every day cada día, at least 3 full cups 3 vasos completos of cooked down, de cocinado o vaporizado green leafy vegetables. de verdes, legumbres. Now you can eat raw vegetables too, Puede comerlo crudo también, but it takes about 9 cups of raw vegetables pero son como to 9 make vasos 3 de cups of vegetales. cooked greens. Y la diferencia es que a vaporizados es 3 That is critical. vasos. Es crítico And it's powerful to heal the system. y es poderoso para sanar el sistema. In addition to that, Adición a eso, have 3 cups every day 3 vasos of cada the día deeply colorful fruits and vegetables. de frutas muy colorizadas. And finally, Y finalmente, to have another 3 cups every day 3 vasos completos cada día of the sulfur-rich vegetables, de vegetales ricos en like the azufre, purple cabbage, como el, ¿cómo se dice? Repollo, like the Cebolla. onions, cebolla, like the garlic, como el ajo and mushrooms. y And so what my wife Betsy and I like to do for y breakfast así many como mi times, esposa y yo hacemos en la noche, we'll actually take a whole tomamos bunch of baby spinach un montón de espinacas and basically cook it down with a little bit of extra virgin olive oil. la vaporizamos con un poquito de aceite virgen Take a whole de bunch of oliva, onion and chop it up, cortamos cebolla and then chop up some mushrooms, y cortamos champiñones and that makes a wonderful y dish hace un that can be hermoso, eaten delicioso with platillo breakfast. que se puede It comer doesn't en have to be desayuno. your whole breakfast. There's not a lot of calories there. No puede ser todo el desayuno, You have to porque eat es some poca other food calorías, too. así que puede comer otras cosas But más. this is the food that heals the body. Pero es comida que es sana al cuerpo. Okay? It's not going to fill you up. No te va a llenar, You have to have some other food too. tiene que añadir otras Okay, cosas, but that has the ingredients, pero tiene los ingredientes, the actual medicines la medicina correcta that turn on the good genes. que prende los and buenos turn genes off the bad y ones. apaga los malos. So that's an important step. Así que es un paso importante. We know that there is protective benefit of olives Entendemos que las olivas tienen un mecanismo importante de defensa. that can actually protect Puede proteger, against damage to the hippocampus of the brain. protege contra el daño del hipocampos en el Because the cerebro. hippocampus is like a little thumb drive. Porque el hipocampo es una masa muy pequeña, A small portion of the brain es una pequeña porción del cerebro that is que es responsible responsable for both emotions para las emociones and short-term memories. y las memorias a corto And plazo. this is the part of the Y brain esa es parte del cerebro that is damaged first in Alzheimer's. que es dañada primero en el Because el most of my Alzheimer's. patients with Alzheimer's La mayoría de pacientes de míos de Alzheimer's or even cognitive issues with Parkinson's, o cognitivos o deficiencias cognitivas por medio they del Parkinson they can remember things from the past really pueden well, recordar cosas del pasado hace mucho tiempo, but they can't remember what happened 30 minutes pero ago. no recuerdan cosas recientes que pasaron 30 And minutos sometimes antes even 10 seconds ago. y a veces hasta 10 segundos It's the antes. short-term memory. Es memoria de corto plazo. So eating olives, Así que comiendo olivas, which is an important discussion in our own health message, así que es un mensaje importante before de all this nosotros, research was done, antes de que estos estudios fueran hechos públicos, can actually protect the brain against toxins puede proteger el cerebro contra toxinas that would damage the connections in our brain. que puede hasta dañar la conexión del cerebro, Because there's toxins called ADDLs porque hay toxinas que se llaman ADDL that actually bind to these neural synapses que se junta con estos sinapses neurológicos and they neurológicos prevent the communication between the nerves, y apaga la comunicación de los nervios which essentially blocks that memory from being formed. y bloquea esa memoria que se puede It crear blocks our ability to retrieve the memory y even if it was bloquea la formed. forma en que podemos recapturar esa memoria. So Así the oil is found in the olive, Así que el aceite se encontraba or en in el small oliva amounts of the extra virgin olive o oil, en el aceite de oliva, have actually tiene been shown in research
Y se ha demostrado en diferentes estudios to actually promote the production of antibodies que promueve anticuerpos to attack these toxins in the brain. que ataquen esas toxinas en el cerebro. So make sure you eat some olives. Así que es importante comer olivas. We also know Así que that sabemos también the coconut meat itself, el coco, lo interno del coco. have you ever wondered ¿Nos han preguntado why por qué? God put coconuts ¿Por qué puso Dios on tropical islands? los cocos en islas tropicales? Because coconut fat Porque la grasa del coco, is a powerful antifungal, porque es un poderoso anti-mold, antihongo okay, and very, very good for the brain and y es muy protecting the bueno para el brain. cerebro para protegerlo. My own aunt, Mi tía, who's now 92 years que old, tiene 92 años, about a year ago, hace un año, developed desarrolló advancing Alzheimer's. Alzheimer's avanzado. She had been the wife of my uncle, who was a physician in Honduras. Esposa de mi tío, que es un médico allá en Honduras. He'd been the only doctor in a huge area of Honduras Es for el over único 60 years. Doctor en Honduras, en esa región, por más de 60 años. And now she was suffering Alzheimer's. Y ahora ella está sufriendo de Alzheimer's. She could not remember her family members. No podía recordar a sus familiares. She didn't even know who the husband of her oldest daughter was. No recordaba el esposo de su esposa, de su hija. And so they asked me Así que me preguntaron at a family en reunion una reunión familiar, about 6 months ago. a veces a 6 What meses can we atrás, do? ¿qué podemos hacer? And so we just started talking about Y some así que simple hablamos things. de cosas simples. And the topic of coconut came up. Entonces el tópico del And coco. so I salió. said, use some extra virgin coconut oil, Así que usa aceite virgen de coco or preferably the organic coconut flakes or the meat of the o coconut, la carnosidad del coco orgánico and have some with every meal. y cómelo en cada cena, en cada alimento. In less than a few weeks, Después de algunas semanas, she was completely recognizing the husband of her daughter, recordaba a la hija, and she would even recognize the sound of the car driving across down the road. recordaba el sonido that's del Alan. carro que pasaba ahí por la calle. Her brain came back. Su cerebro vino de regreso. And so we know from the medical Así research que sabemos en estudios médicos, that about 50% of Que individuals with Alzheimer's, 50% de personas con Alzheimer's, which is also called type 3 diabetes, que es conocido también como tipo 3 diabetes, because Alzheimer's porque is diabetes es an insulin resistance of the brain una resistencia de insulina en el cerebro and is caused y es by causado, essentially the same things es causado por la misma forma that cause type 2 que diabetes. causa el diabetes tipo 2. In fact, De hecho, they're so close in Están their tan effect on our relacionados. health que afecta nuestra salud, that you could even call type 2 diabetes que puedes llamarle diabetes tipo 2, Alzheimer's of the pancreas, Alzheimer's del páncreas, because the senility porque el envejecimiento of Alzheimer's del Alzheimer's, is also similar to the senility or the shrinking of porque the es lo pancreas mismo del envejecimiento del páncreas. that's also caused by toxins, Es causado también por toxinas, by low-grade infections, por fiebre de bajo grado, inflammation, inflamación and inadequate exposure to the right foods. y exposición inadecuada de ciertos alimentos. So the research shows that at least 50% Así que estos estudios identifican que el of people 50% with Alzheimer's, que personas con Alzheimer's type 3 diabetes, tienen prediabetes actually improve dramatically mejoran when they dramáticamente use coconut cuando usan coco as part of their food como parte del on a alimento daily basis. diariamente. There was also a study Hay otro estudio, at Chicago's Rush Institute, el Instituto de Rush de Chicago, over about 2,000 individuals casi 2,000 individuos who were elderly, que eran de edad avanzada and they found that those who had 2 cups of whole raw leafy vegetables every day y encontraron que aquellos que consumían 2 vasos de vegetales de legumbres over a period of 6 years de un periodo de 6 años had 40% less mental decline, tenían por 40% menos de declive mental
than those who ate few or no vegetables. de aquellos que no comían o comían muy pocos vegetales. In other words, just eating a small amount Así que of comer poquito de green vegetales, leafy vegetables every day legumbres cada día, help their minds be sharper ayuda by a la a mente a full ser más 5 inteligente years por más de 5 años than their same-aged peers. que otros colegas de la misma edad. Just think what would have happened if they'd had Imagínense qué a pasaría lot more of those green leafy vegetables. si consumían más estos legumbres. Just a few months ago, Hace unos meses atrás I had the privilege tuve el privilegio to attend the birthday party de asistir a una fiesta de cumpleaños of one of my patients that I had seen for about 10 years, que un paciente que he visto por 10 años, who was turning 100 years old. que se va a cumplir 100 años, That's a picture esa es la foto of her. de ella. And so the question is, well, she must really have good genetics, right? Entonces ella, la pregunta es, bueno, tiene buena genética, ¿verdad? Because if somebody's going to be able to live that long, Si alguien vive tanto that could tiempo, only happen if she's got super good genes, right? solamente lo hace si tiene buenos genes, ¿verdad? But do you know what this lady does? Pero ¿sabe lo que hace esta señora? This lady deserves to live to 100. Ella se merece vivir 100 In años. fact, she deserves to live to 110 and Se more. merece vivir 110 o más. Because she doesn't just sit at home Porque no solamente se sienta en and read casa and watch TV. y mira televisión. Every morning, Cada mañana, Betsy Betsy works out for 2 hours. hace ejercicio por 2 horas. She works out. Ella hace ejercicio, She does stretching exercises. hace estiramientos. She can kick her leg up like this. Puede subir su pierna hasta allí. She can sit on the floor and touch her forehead to the floor. Puedes With her poner legs su cabeza al piso, agacharse en el She piso. does squats. And Se she engacha, does hace exercises. She does lagartijas. Mucho push-ups. ejercicio y lagartijas. She is resisting Ella está resistiendo salupenia. salupenia. She is reversing that. Está revirtiendo eso. And because she works out every day Y porque ella hace ejercicio todos los días and she eats healthy food every day, y toma buenas decisiones en la alimentación, she resists that temptation to eat the sweets and the unhealthy foods. resiste la tentación de comer los dulces That's why God has blessed her with good health. y es por eso que Dios la bendice con buena salud. It's based on a formula. Es basado en una fórmula. When we make the right Cuando choices, tomamos buenas decisiones, we receive the blessings that come from those choices. recibimos las bendiciones que vienen por medio de esas buenas decisiones. Now there's another piece of understanding our health Entonces hay otra pieza que entendemos de la salud, that has to do with Que debe- understanding our genes. que es entendimiento de los genes. We now have access to Tenemos acceso tests a exámenes that tell us exactly what our genetic mutations que are. nos dice cuál es la mutación genética. Would you want to know ¿Quieren saberlo? if you have a gene Si tiene algún gen that increases your risk for Alzheimer's que incrementa el riesgo de Alzheimer's by 500%? por 500%, Would you want to know that you have a double copy of that Alzheimer's gene quisieran saber si tienen la that now doble copia de ese increases gene your risk of Alzheimer's que by incrementa over el 1,000%? riesgo de Alzheimer's hasta 1000%. Some people would say, no, I don't want to know. No, alguna gente va a decir, yo no quiero saber. It's too frightening. Es muy miedoso, It's too stressful. es muy estresante. And so when patients tell me that, Así que cuando pacientes me I dicen say, eso, let me ask you a question. déjeme preguntarle algo. Do you have any grandchildren? ¿Tiene nietos? Because many of my older patients do have grandchildren. Porque pacientes de edad And avanzada those tienen that do, nietos immediately their eyes light up. y sus ojos se And they say, despiertan. oh, yes. Sí, yo tengo. I love when my grandchildren come over to my Yo house. juego con ellos cuando ellos vienen a casa. So I say to them, Y les digo, let's just imagine that you own a property of 100 acres digamos que usted es dueño de una propiedad de 100 acres that has deep woods and hills y que tiene bonitas and montañas rivers, y ríos and your grandchildren can come over y sus nietos pueden venir and be free to run through these y woods pueden correr aquí and por los cross the árboles rivers y cruzar el río and y play jugar without any supervision. que sin ninguna supervisión. If you had a place like Si this, tuviera así un lugar, would you want to know quisiera saber that on your property que en su propiedad there is a hidden mine shaft
que hay algo escondido that drops 1,000 feet below. a 1000 pies abajo. Would you want to know that? Quisiera saber, Or would that be just too horrible to deal with? una mina o es muy miedoso pensar en Would esto, that be just too stressful to deal with? o es muy estresante pensar en eso. It's just better not to know. Es mejor no saber. But what if one of your grandchildren fell down that mine shaft Pero si alguien pisa esa mina, and you could have done something about it? si usted hubiera podido hacer algo en contra de eso. And all of them say in unison, oh, of course I'd want to Y know muchos that. dicen en unísono, I sí, said, what haríamos would you algo. do? Entonces, ¿qué hacemos? Well, we would fix that mine shaft. Vamos a arreglar esta And mina. we'd get a workforce in there and make sure that nothing could possibly happen where a child could ever fall into that Y mine. hacemos una construcción de tal forma que ningún niño pueda cruzar o pisar esa mina. And that would be the right thing to do. Y esa es la forma correcta de hacer. The children can now play Los niños no on pueden that jugar 100-acre woods en ese acre de 100 without acres any risk of dying a sin el horrible riesgo death. de morir por esta mina. That's exactly why we want to know Por eso es muy importante if saber we have these mutations si in our tenemos genes estas mutaciones en el that gen increase our risk for disease. que incrementa el riesgo de la enfermedad. Because you see, Porque saben algo, that genetic mutation esa mutación genética does not determine our risk no determina nuestros riesgos, or does not ultimately determine our risk. no determina los riesgos, It only literalmente. affects our risk if we're not willing to address the factors that turn it on. Solamente es un riesgo si permitimos que sus factores de riesgo no aumenten. In other words, even with this double copy mutation of the Alzheimer's gene, Así que aunque tengamos doble copia de esta mutación genética de Alzheimer's, as you can see right here, the ApoE4 gene on one of my patients, it's yellow, which means they have one copy of the mutation, como esto que vemos aquí, el APO es un gen que and a se mira el amarillo, 500% que está positivo, increased risk for disease. que tiene 500% de riesgo de tener Alzheimer's. And so that's why Así que I encourage you yo les desafío to take advantage of que tomen ventaja de genetic esto, testing. de este examen And genético. that's available at 23andme.com. So we're almost done. I'm going to Entonces- take some questions. Hay unas página de 23md.com donde puede adquirir esta But I información, want to quickly share with you three things pero quiero compartir 3 cosas that changes the expression of genes que cambian la expresión and genética alter our risk. y altera el riesgo. The first one is vitamin D. La primera es la vitamina D. I believe that everybody Yo creo que todos should work with their doctor deben trabajar con su médico and get their vitamin D tested. y probar hacer el examen de la vitamina D. Now, this vitamin D test may not be paid by your insurance, Tal vez la aseguranza no lo paga este but do examen, not let that stop you pero no deje que esto lo detenga because it's important. porque es importante. You can pay for this test. Puede pagarlo. Find out what your level is. Descubra cuál es el nivel que tiene usted, Because I guarantee you porque le puedo garantizar that unless you're already supplementing vitamin D, que a lo menos que usted tiene suplementos de vitamina D, there's a 90% chance that you're low. que el 90% de las oportunidades que usted esté And bajo that de is a vitamina risk D, factor y es un factor de riesgo that is worse for you que es peor para usted in terms of your future cancer risk en futuros precancerosos than even smoking. y aún el fumar, el tabaco, Now, so Puede causar. you might así que tal vez usted not believe that, no puede creerlo, but the research is very clear about this, pero los estudios indican esto, that you're actually healthier as a smoker que es más saludable si usted fuma compared to having a low vitamin D level. comparado si tiene una deficiencia de vitamina D. Now, Ahora, we don't have to choose between those two. no debemos escoger una de la otra, ¿verdad? We can get the benefits of not smoking Ya sabemos los beneficios de no and the fumar benefits of having adequate vitamin D in our y los blood. beneficios de tener Because adecuados as niveles de these vitamina studies D. have shown, Porque estos estudios indican, if your vitamin D is low, si la vitamina D está muy baja, and it is in 90% of my patients, y es el 90% de mis pacientes, your risk for Alzheimer's just went up double. el riesgo de Alzheimer's incrementó doble. So test it and fix it. Así que hay que probarlo, hay que examinarlo y hay que tratarlo. The next quick item is sleep. La siguiente es dormir, el sueño. Sometimes we think we're doing the Lord's work, A veces estamos pensando But que we're hacemos doing el it at trabajo the de wrong Dios, time. pero lo hacemos en los tiempos equivocados. we're doing it when we should be asleep,
Lo hacemos cuando debemos estar Because dormidos. if we don't sleep properly, Si no dormimos adecuadamente, a full third of our 20,000 genes become dysregulated. un tercio de los genes se desregulan And they lead to chronic disease. y conduce a unas enfermedades crónicas. Because ¿Por qué? the brain Porque el cerebro cannot remove the toxins generated during the day no puede remover las toxinas durante el día, unless you sleep properly. a lo menos que usted duerma bien. And the brain is actually flushing out these toxins Y este cerebro está tirando las toxinas only during the deep parts of your sleep, solamente cuando usted está en sueño which profundo. requires adequate sleep Y and going to requiere bed at an early time. dormir bien y dormirse So pay temprano. attention Así que to ponga sleep. atención en el sueño y en dormir. Just last week, La semana pasada, I learned, and this is the last thing I'm going to share with you. es la última que voy a I compartir. learned from Aprendí the British Medical Journal que en revista de Inglaterra, of a study that had gone on for over 30 years, de un estudio que tomó 30 años, which showed que demuestra that even moderate consumption of alcohol, que poco moderado de consumo de alcohol, like 1 or 2 drinks, como 1 o 2 bebidas, was associated era asociado with a dramatic increased risk con el riesgo dramático of senility de envejecimiento of the hippocampus, del hipocampos, the part of the brain la parte del cerebro that determines our memory. que determina la memoria. And so many people have heard Entonces mucha gente ha escuchado previous studies previos estudios that a little bit of alcohol que un poquito de alcohol is actually good for the heart es bueno para el corazón and good for the brain. y bueno para el cerebro. It's not true. No es cierto. And this study is one more study that proves that it's not true. Y este estudio es uno de los estudios que dice que no es Because cierto. over 30 years Porque por 30 años, of mild exposure to alcohol con una led to a exposición muy dramatic pequeña de increase. alcohol, dramáticamente incrementa. And the researchers actually showed this wine glass Y aquí los with a científicos little brain demuestran at the bottom instead of the la olive. copa con el cerebro. And they essentially said if you have 1 to 2 drinks Y ellos básicamente On dicen any que si given tomas day, 1 o 2 vasos de bebidas on a regular basis, cada día, that increases eso incrementa your risk, el riesgo okay, of dementia de riesgo de by demencia over 300%. más de 300%. And if you have more than Y that, si tiene más de eso, it increases the risk of brain shrinkage by incrementa el almost riesgo 600%. de la masa del cerebro hasta 50%. So do not believe Así que no creamos when people tell you cuando la gente nos dice that a que little bit of alcohol un is poquito de actually good for alcohol you. es bueno para usted, It's not true. porque no es cierto. It actually causes damage to the heart, En realidad but causa daño al corazón, especially to the brain. especialmente al cerebro. So why are we learning these things? ¿Por qué aprendemos estas cosas? Because the Apostle Paul, Porque el apóstol Pablo, over 2,000 years hace ago, más de said 2000 to años us, atrás, dijo, don't conform any longer to the ways of this world, no te conformes más del patrón de este mundo, but be ye transformed pero ser transformados by the renewing of your mind. por el renovamiento de la mente. So it is my prayer tonight Así que es mi oración esta that the noche, things that you have heard que las cosas que escuchamos have resonated with han your mind, resonado con su mente have resonated with your heart, y ha llegado a tu corazón, and that you will purpose in your heart y que tengamos propósito en nuestro to seek to corazón follow these strategies, para seguir estas recomendaciones, not just for health's sake, no por la salud but so solamente, that you can be the very best para que at helping podamos others, ser los mejores en ayudar a otros también, serving your community, sirviendo a la comunidad and serving your God. y sirviendo a Dios. Thank you. Muchas gracias. Let me end with a word of prayer. Voy a terminar con una oración. Dear Father, Padre nuestro, we are so grateful estamos muy agradecidos that you have entrusted us, que your nos people, has dado a nosotros, tu pueblo, with a special message, con un mensaje especial, a message that was designed to optimize our health, un mensaje que fue optimizado para mejorar la salud, optimize our own potential to heal, optimizar from el any potencial disease. de sanar cualquier enfermedad.
And in doing so, Y mediante esto, to showcase to the world para around us demostrar al mundo alrededor de nosotros what a small group of people can do lo que puede hacer un pequeño grupo de personas when we follow your advice cuando seguimos tus and recomendaciones therefore attract others y así atraer a otros to your healing knowledge para tu sabiduría de sanación that ultimately can draw them que últimamente los puede atraer to your gospel, al Evangelio, the only salvation la for única mankind. salvación para el ser In humano. Jesus' name, En Cristo Jesús. amen. Amén. Estamos agradecidos por la plática del doctor Youngberg. Muchas gracias, Dr. Youngberg. Thank you very much. Ha sido de gran bendición. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Vamos a tener una sección de preguntas. Si ustedes durante el tiempo que él ha estado dando la presentación, se les ha venido algunas preguntas o ya las traían en mente, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas por el doctor. Pero antes vamos a recoger las ofrendas y después vamos a pasar a una corta sección de preguntas. Gracias. El doctor quiere recordar que al finalizar aquí va a haber una mesa con venta de libros que publicados por él, escritos por él. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí. Ok, ahí el hermano tiene una pregunta para ese hermano. Mi esposa My wife, tiene, she has o sea, ella tiene un dolor de estómago. gastric pain. Le duele mucho, no puede comer. Burning sensation whenever she Porque eats. cuando come, When she eats, le duele el it's estómago. painful. Ya lo han visto muchos doctores, She has talked to many doctors. no le han hecho nada. There's no explanation of this. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. I have many Yo patients who tengo have muchos that very pacientes. complaint. Tenemos ese mismo síntoma. It's one of those things that conventional medicine can't really solve easily Son cosas que la medicina convencional no puede resolver without using a medicine called a proton pump inhibitor sin utilizar un medicamento que se llama inhibidor del protón, la pompa de protón, that blocks acid production Que and blo- release in the stomach que lining, bloquea la producción de gástrico, de and ácido therefore gástrico, can provide some relief. y puede proveer un tipo de alivio. The problem with that El medication problema con ese medicamento, is that study after study are showing demuestran estudios that medication, when used for more than 2 weeks, que si este medicamento lo utiliza por más de 2 semanas, and many people have used them for 30 years, mucha gente lo utiliza por más de 30 años, number one, causes uno. osteoporosis, causa osteoporosis, hip breakage, fracturas de la cadera, magnesium deficiency, reducción de la magnesio, perdón, Clostridium difficile infections colesterolema, that infecciones, can be deadly in elderly. y puede ser devastador en personas It actually has de been edad shown avanzada to increase the risk for Alzheimer's, y incrementa también el riesgo de Alzheimer, heart disease, enfermedad cardiovascular. and more studies are coming out, Y I más believe will estudios show indican que- increases risk for any disease. que indica el riesgo de cualquier enfermedad. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? The one natural remedy that immediately comes to mind Un remedio natural que viene a mi mente, is to boil some cabbage que hay que cocinar este repollo and then drink the juice, y tomar el caldito and it heals the esophagus y sana el esófago and it heals the stomach lining. y la linación del estómago también sana. Now in my clinic, En mi clínica, what I do is I use Yo a uso special herbal tablet una hierba muy especial, una that have tableta patients chew. que los pacientes mastican, It's called gastrozyme. que se llama gastrocina.
but make sure it's the right one. pero hay que asegurarse que There's a lot que la of misma. natural medicines correcta. called gastrozyme that are different. Pero hay muchas medicinas que se llaman gastroenzimas que no son las mismas. Hay que And asegurarse you que chew es la 2 buena. tablets of those 30 minutes before every meal. Y hay que masticar esas 2 tabletas 30 minutos antes de consumo And de at alimento bedtime. y en la noche. And that's the first step to healing the digestion. Y es el primer paso para sanar But there are many el other digestivo. steps. Pero hay otros pasos más. And by both of my books, Y ambos de los libros que tengo aquí, the Goodbye Diabetes Adiós Diabetes or Hello Healthy, o Bienvenido have Salud, entire chapters Tienen on how to fix digestion. capítulos enteros de cómo So consider corregir esto. Así que hay que pensar en esto. Yo quería saber qué significa el A1C de las personas cuando les encuentran el diabetes y si es verdad que la fruta los diabéticos no la deben consumir mucho. Okay. Muy The hemoglobin A1C test La hemoglobina glucosilada is this caramelization, es la carbolización, okay, where the sugar is irreversibly glazing to the proteins in the body. es la glucosa que se está adhiriendo mucho a la proteína en el cuerpo And that's irreversible. y es irreversible. So how do you reverse the irreversible? Como revierte lo irreversible, And it dice. has to do with the way God created our Es bodies. como Dios nos creó el cuerpo, ¿verdad? Because those proteins and cells Porque son proteínas, go through a life cycle, siguen un ciclo de and vida every 3 to 4 months, y después de 3 a the 4 body makes meses new cells. las células se crean nuevas So now if those new cells y esas nuevas células are not exposed to high blood no sugar, están expuestas a este azúcar. the A1C will drop. El 1 hace la hemoglobina glucosilada va a bajar. Now, the Ahora, question is, La pregunta es, well, won't sugar or from fruit, ¿el azúcar de las frutas from whole fruit, increase the blood sugar? va a subir el azúcar en la sangre? And the answer is Y la yes, it respuesta can. puede sí subir la But the glucosa. difference Pero is la diferencia es that the natural sugars found in whole fruits que el azúcar encontrada en las frutas naturales are packaged in a way to have many nutrients and fiber tiene muchos nutrientes y that the fibras body needs. que el cuerpo necesita. And so the key is to Y la- continue to use Y la llave es de que continuemos usando healthy levels, hasta niveles saludables, healthy amounts cantidad of saludables whole fruit de frutas with a meal, durante las comidas, not as a snack. no como una parte de When used with chatarra. the meal, it mixes with the protein and the other fiber foods Cuando lo usa en la comida se mezcla con la proteína y con otros nutrientes and decreases the blood sugar spike after the meal. y disminuye o previene que suba mucho el azúcar en la sangre. If you then include Y si incluimos the exercise after the el meal, ejercicio después de consumir alimento, that takes care of most of the problem. y eso corrige totalmente el problema. So I always encourage my Yo siempre- diabetic patients Yo siempre les digo a mis pacientes to diabéticos, consume healthy consuman levels of fruits, mucha fruta, at least 1 or 2 with most meals, 1 o 2 con su alimentación, but with other healthy pero foods con otra alimentación that saludable stabilize blood sugars. que estabiliza los niveles de azúcar. Sí, doctor, fíjese que yo duermo muy mal. O sea, se supone que debemos dormir 8 horas al día, a la noche, o 7 horas. Pero yo muchas veces solamente duermo 6 o 5 y media y tiene tiempo y no sé cómo hacer para volver a un ciclo normal de 7, 8 horas. You are not alone. No está sola. There are many individuals that have the same Muchos problem. individuos tienen el problema. We could speak for hours, Podemos hablar por on horas this topic. de este tópico and there's many factors contributing to this. y muchos factores contribuyentes por este problema. Again, in each of the books that I mentioned, En los libros que yo he mencionado aquí, are whole chapters on sleep. capítulos enteros sobre el But let sueño. me suggest this. Pero te voy a aconsejar algo. The most common cause of poor sleep La más causa común del no dormir bien
is blood sugar imbalances. Es desbalance de la glucemia, de la glucosa. So everything that we discussed today, Así lo que hablamos todo hoy, the exercising after meals, el ejercicio después de la the alimentación, balancing the meals, balancear los alimentos, getting lots more of the non-starchy vegetables in the diet, comer menos alimentos que tengan muchos carbohidratos, all help stabilize the blood sugar. ayuda a estabilizar la glucosa. And so what happens is that in the middle of the night, Así que lo que pasa en medio de la noche, if the blood sugar drops si el azúcar disminuye en la sangre, because of an earlier spike in blood sugar, porque estaba which muy alto then causes the insulin levels y to go causó high, que la insulina también subiera, after 3, 4 or more hours, después the de 3 o insulin 4 horas, la will insulina drive the blood sugar too low, va a hacer que la glucosa disminuya, el and azúcar en la that sangre, stresses the brain, y eso estresa al cerebro. and that will Y eso stimulate the release of cortisol. estimula Which wakes soltar you la up. producción de la cortisona y la despierta. a So usted. not everybody has that No problem, todos tienen este problema. but if you have a problem Pero of si being tiene este able to fall asleep, problemas then de you dormir wake up and you can't fall y back se asleep easy, despierta y no se puede dormir, the first thing to check la primera cosa que hay que is checar, blood sugar imbalances. la glucosa And en la that's sangre. where we want to remove as many of Y the queremos quitar lo más posible refined grains from our de las diet, bebidas refinadas, remove white rice, remove white quitar flour, el arroz refinado, be las even harinas, careful with the whole grains. y cuidado también Make con harinas integrales. It's better to use the intact Es grains, mejor usar las orgánicas rather o las than the enteras refined whole en vez grains. de las refinadas. okay, and that gives more fiber, Y así that da más gives more fibra, integrity to the blood Más sugar. integridad en la So all glucosa. the things we've Así discussed que todo lo could que help. hablamos puede ayudar. And then make sure you have healthy fats with every meal. Entonces hay que asegurar que like tengamos olives, grasas saludables, some coconut como flakes. oliva, como coco. Good for the blood sugar. Es bueno para los niveles de sangre. Yes. Yo tengo una pregunta. Y he escuchado a doctores y otras personas especialistas que vienen y nos hablan acerca de cómo comer frutas o vegetales como cebolla, pepino, naranjas, cocos, en fin, muchas cosas. Pero nunca hablan del chile. Y mi pregunta es, nosotros los mexicanos comemos mucho chile. Y en todo eso cuando hablan nunca mencionan el chile. Entonces, ¿comer chile es beneficio para nuestro cuerpo o es malo? ¿Por qué lo pregunto? Porque nosotros los mexicanos, la cultura mexicana, comemos mucho chile. Principalmente yo como chile y chile que pique, porque si no pica no me lo como. Entonces, mi pregunta tal vez puede ser chistosa, pero siempre he mirado cuando vienen los doctores que nos hablan y nos dicen come papaya, melón, tomate, cebolla, brócoli, pero nunca meten chile. Okay. Ok, dice. A very good question. Muy buena pregunta. I'm not an expert on hot peppers. No soy experto en los jalapeños, However, pero since we have been discussing our health message, hemos discutido sobre el mensaje de salud. if you spend some time studying the health message Si estudiamos el mensaje de salud and to study the advice y estudiamos el that consejo has been given to us as que a has people, dado a nosotros el pueblo, there is definitely hay definitivamente caution precaución provided to us proveída para nosotros to be careful para ser with cuidadosos y the cautelosos amount and level of spices in our diet. con la cantidad y el nivel de cosas picosas en los alimentos. That is clear in Eres the muy health claro message writings. en el mensaje de There's salud. no argument there. No hay argumentos sobre eso. The challenge El is desafío es that que, as scientists como científicos and health professionals, y proveedores de la salud, we oftentimes like to think of ourselves pensamos nosotros as having a heightened level of awareness and knowledge and intelligence pensamos que tenemos mucha educación y mucha sabiduría, that is more refined and exalted than que es the más level 100 years ago. que es más refinada y más astuta que 100 años atrás. And so when we don't see the studies Y si no vemos estudios recientes that support the concern raised 100 years ago, que no eleva lo que we preocupaba tend hace to 100 discount años, it.
We lo tend to descartamos, ignore it. lo ignoramos And we tend to do whatever we want to do. y hacemos lo que se nos That's antoja. the human condition. Es la condición humana. This is something, as I mentioned earlier, that Esto is es algo que happening mencioné hace poquito que está pasando even to some extent in the Seventh-day Adventist Church también en nuestra iglesia adventista with the question of alcohol. con la cuestión del alcohol. Because there is, Porque if you want to look for it, si quieren you can buscarlo, find many pueden medical studies buscar varios estudios that médicos que suggest sugiere that small amounts to moderate amounts of alcohol is que actually poquito good consumo de for us. alcohol es bueno. And so many, even I know Adventist doctors Y who yo are saying conozco adventistas médicos, we now have better understanding pero than we did 100 years tenemos ago. mejor entendimiento hoy And que all hace that 100 años. advice about Y todas against sugerencias alcohol de este really alcohol doesn't count anymore. ya no cuenta, dice. You heard what the latest study showed, though. Ya viste lo que And decía now el we have estudio de new alcohol, studies ¿verdad? that show, whoa, Que dicen, no. that concept of a Ese little bit of alcohol concepto de being good for alcohol us is poquito completely wrong. está muy mal. Okay, so the question La pregunta es, that you raised que usted acaba de decir, is a question that we es una don't have pregunta que no tenemos as much science as maybe we'd like on it, mucha ciencia que quisiéramos, but pero there's no question no es una cuestión that the level of certain hot spices que el nivel de muchas especies dramatically dramáticamente increases incrementa damage to the esophagus daño al esófago, and the stomach el estómago and the other digestive y organs. todos los órganos digestivos. No question. No hay pregunta sobre eso. So therefore, we're looking for ways to neutralize that Así rather que than address the actual problem. Hay que buscar las cosas que neutralizan eso en vez de causar problemas a eso, ¿verdad? But I hear you. Pero te escucho. We like to eat foods that we were raised eating, Comemos cosas que nos enseñaron a comer, that we have learned to enjoy, que disfrutamos, aprendimos a and disfrutar. that in many respects have Y en muchos aspectos tienen redeemable value un valor que es for maybe fructífero. killing germs, Tal vez matar killing microbios, infectious agents. quizá matar infecciones. So there's some argument in favor, Hay un argumento en favor, but there's quizá, also argument pero against. argumento también en contra. And so what I would Así que suggest yo sugiero, on questions like this como preguntas como estas, is to es prayerfully take that up with God. hay que orar a Dios, Okay? Look at the science, mirar la ciencia, los okay, estudios, and come to a decision y for tomar una yourself. decisión para Okay. el individuo propio. Personally, Personalmente, it's easier for me es fácil para mí because I didn't grow up eating porque really yo spicy no food. crecí comiendo con esas cosas So picosas. it's easy for me to say, oh, you shouldn't do it. Es fácil para mí decir Okay, que but no I'm lo not comas, you. pero yo no soy tú. Okay, and so I leave that up to you. Entonces lo hago que tome la decisión tú mismo. Sí. Bueno, All right? ok, muchísimas gracias por su tiempo y toda su información. Como adventista, y yo trabajo con la comunidad hispana, sirvo más de 1,000 personas al mes y siempre me pregunto si yo como adventista debería servir o poner en la mesa cuando distribuimos alimento leche, aunque sea leche y sus derivados, aunque sean orgánicos, o carne como es la res, el pollo o el pescado. Yo entiendo eso, trato de no consumirlo, pero estoy debatiendo eso, así que ¿qué me aconseja, por favor? Gracias. So, a very provocative Una question. pregunta provocativa. The Seventh-day Adventist Church La Iglesia del Séptimo Día Adventista, has, I believe, wisely decided yo creo que sabiamente decidió to be very careful ser muy cauteloso in how we en establish cómo establecemos a standard for all. un estándar para todos. There are only a few items Hay unos artículos within the guidelines of membership en las guías de la membresía within the church dentro de la iglesia that are definitive. que son definitivas. In other words, En otras palabras, what is the minimum ¿qué es lo mínimo standard estándar of diet de la dieta
and still be able to call ourselves a Seventh-day Adventist. y aún decirnos así que somos adventistas del That séptimo día. standard has changed Ese estándar ya ha cambiado over the years. en los años. At the very beginning, there was no standard En el principio pues no había estándar on health, en la salud, but Ellen White was actually given visions pero Elena G. White recibió visiones on specific health questions a cosas específicas de la that salud then led que los trajo the brethren in the church a la iglesia y to toda la hermandad vote a in general votar conference sessions to en establish general conferencia basic minimum standards. para establecer unas bases mínimas. So within our general conference guidelines, Así que nuestra guía de la conferencia general adventista, there's just a few there's a few. solamente hay Number algunas. one, Número uno, there's no smoking. no fumar. That doesn't mean that No somebody who significa smokes can't come to church. Que aquellos que We fuman no welcome pueden them with venir. open arms. Ellos pueden venir, It just means that if somebody pero significa que has ellos decided to continue decidieron smoking, seguir fumando, that essentially Que es means that they're esencialmente- not a member of the church in good standing. que significa Right? que no es It miembro doesn't de mean esta they're a iglesia. bad person. No significa es It malo, just means they haven't met the minimum standard. pero no ha llegado al estándar mínimo. Right or wrong, ¿Estamos that's one of the correctos o standards. no? Es un The other estándar, one ¿verdad? is drinking. La otra es beber. Even though there's as I mentioned, a tendency Hay una tendencia, como mencioné, for that guideline or that por esta standard to guía, be por ese eroded estándar away. que puede ser derivada. We have good science to support it. Podemos tener And so if we señalamientos que call es ourselves correcto, a Seventh-day pero si Adventist, nos llamamos we should not adventistas, drink any no alcohol of any deberíamos de kind. tomar alcohol, Okay. And ¿verdad? the third one Y la tercera es is unclean meats. carne que no son limpias. Okay. And so if we call ourselves a Seventh-day Si nos Adventist, llamamos adventistas, we should have nothing to do with any unclean meats, no debemos, whether it be fish es- or whether it be pork como el puerco, or el anything that pescado, does not meet que no the es biblical standard el of estándar clean mínimo meats. bíblico de lo que es limpio en la Biblia. So as far as I know, those are the main. De lo que yo sé, eso es That's the lo lowest básico. common denominator es el común of health denominador standards. menor All right. de Now la your alimentación. question Así que actually su pregunta takes es, us to a different level. nos lleva a otro nivel. And the question is Y la pregunta es, not necessarily what additional standards we should create for everybody no es de crear estándares so that they mínimos can para be otros, considered a member of our para que church, sean considerados miembros de la iglesia, but what other standards pero can I que otros create for estándares myself puedo crear yo para mí, that would help me que me ayude a mí accomplish God's will a cumplir el deseo de In Dios, la healing of voluntad my de Dios, body. para sanar a mi cuerpo in optimizing my y health? optimizar mi salud. And that's a different question. Y es una pregunta diferente. So God expects us Así que Dios espera de nosotros to work out our own salvation, que trabajemos nuestra propia salvación, okay, by making good choices decidiendo buenas about what we cosas do and don't do. de lo que hacemos y no hacemos. And those choices Y esa decisión will require va a requerir making decisions that go beyond the minimum standard. va a requerir utilizar eso por lo menos en el estándar básico de So los I do requerimientos. not Así que no creo, judge somebody no juzgo a alguien because they choose to drink milk si ellos or toman even leche eat ice cream o si comen nieve or even eat beef o comen or carne chicken o pollo or fish or whatever. I do o, not judge o people pescado. for No lo that. juzgo por eso. We are still all members of the Seguimos same church siendo miembros okay? de la iglesia because they're still following the basic standard. porque estamos siguiendo por lo menos lo But each básico, el of estándar those básico. persons Pero cada persona does have a tiene responsibility una responsabilidad de to ask the question, preguntar esta cuestión. what else can I do to ¿Qué be más puedo healthier? hacer para ser saludable? Right? Not from a legalistic perspective. No por una perspectiva Not from a legalista. perspective, if I do this, I'm more likely to go to heaven. Si hago esto voy But a from llegar a al cielo. perspective Si una of what's perspectiva going to help me be que a me va a better ayudar a ser mejor, witness to the world around me. a mejor persona que otros So puedan ver. that's how we should make those Y así decisions. estas cosas Okay? debemos But nosotros not tomar en create cuenta that as como a decisión. standard for Pero everybody no else. crear un estándar para todos los demás. So, for instance, let me give you Un some ejemplo. ideas. Un ejemplo. I had Tuve a very well-known Adventist in my office, un adventista muy recently, conocido en mi oficina very recientemente. well-known. Muy bien reconocido. Él He eats meat, come carne, eats beef, chicken, pollo, carne, etc. etcétera.
And he came to see me Y because of vino his health issues. porque venía por su salud, problemas de salud. I did not challenge him on any of those issues No lo initially. desafié de estas cosas que I comía. just No más. sought to collect information from him. Coleccioné información nomás de él. I am not trying to make other people like me. Yo no trato de hacer otra I'm gente trying to como help yo. them figure out what to do to Yo fix los their health problem. ayudo que ustedes razonen por sí mismos qué So tienen we que did all the hacer. tests, Así que hicimos todos los and the exámenes tests came back. y los resultados vinieron. He had diabetes, didn't Tenía even know it. diabetes y no sabía. He had horrible insulin resistance. Tenía He resistencia a had la horrible insulina. autoimmune Tenía disease. enfermedad autoinmune And he had the beginnings of Alzheimer's. y tenía principios de Alzheimer's. And so he looked at me Y me and he miró. said, Doctor, Doctor, tell me what dígame. I can do. ¿Qué debo de hacer? It reminded me of the rich young ruler Me recordó al coming hombre to rico Jesus que vino a Jesús, and saying, what must I do to be saved? que dijo, ¿qué debo hacer Jesús para yo ser salvo? And you remember how that story ended? Y ya se recuerda He cómo walked terminó la away historia. sad. Y se fue triste el hombre rico. Because he thought he was doing everything Porque that he pensaba needed to que do. él estaba haciendo todo lo que necesitaba But he hacer. wasn't. Pero no estaba haciendo. And so I Así shared que with him. yo compartí I con looked, él. one of the tests I measured on him was En unos arsenic, exámenes que compartí the con él, neurotoxin arsenic. los neurotoxinas, el arsenal, It was off the chart. estaba muy elevado, It was very high. estaba muy alto. And so he looked at me and he Y said, me miró, Doctor, doctor, why is my arsenic so high? ¿por qué están muy altos estos niveles? And so I said to him, Y yo le brother, dije, hermano, says, do you know what the most common reason that somebody's arsenic levels are high ¿sabes in por their qué es blood? la razón común por lo que estén altos estos niveles tóxicos? Some of you are not going to want to hear Arsenic. this. Y no quieren escucharlo, dice. It's chicken, Es el pollo, eating chicken. comiendo pollo. And he looked at me, he says, whoa, Y me whoa, miró whoa, y dijo, what "No, does no, no. chicken, ¿Qué what es does chicken? eating chicken have to do with neurotoxic ¿Qué tiene que ver el arsenic?" pollo con el neurotóxico arsenal? And I said, every single chicken Cada pollo that is sacrificed for food que está sacrificado has para been fed alimento arsenic its entire life, ha sido alimentado On por ese purpose. tóxico a propósito even if it's organic. y aún si es orgánico también. I know, because I know an organic farmer. I play Yo s- basketball with an organic farmer Yo sé in porque yo Marietta. juego básquetbol And con he una explained persona to me that que even trabaja en organic esto chicken are y él fed dijo pellets of food with arsenic que in el it. pollo orgánico todavía es And the alimentado con ese government tóxico lets de it happen and arseno. encourages it. Y aún el gobierno lo It's an apoya. antibiotic. Es un antibiótico. It allows those chickens to grow fast without Ayuda a getting los sick. pollos a crecer rápido And they grow so fast, y they go to disminuye la market, enfermedad nice, y, big and y plump. crecen así grandes. And we eat the chicken. Y como es el pollo, That's so good. que rico. Finger dice. licking good, Y right? chupo mis dedos, Okay, muy rico. guess what? Every time we eat chicken, Cada vez arsenic que goes up in our comemos, brain. el arseno sube más. It's not something that people want to know. No es lo que quiere escuchar la gente. Well, let's just say it's something that we wish wasn't true. Esperamos de que no sea cierto, ¿verdad? I do wish it wasn't true. Yo esperaba que no fuera So cierto. essentially, chicken has arsenic in it. Así que el pollo tiene arsenal, un tóxico, And that's neurotóxico. one of many reasons Y it's es una really de not healthy for us varias to eat. razones por las Okay? que no es Now, I'm saludable not going to comer. tell you you can't eat chicken. Pero yo no te voy a decir que no debes de comer That's pollo. your decision. Es tu decisión. But now that you know that Pero ahorita that que chicken has sabemos arsenic in it, que tiene arsenal, maybe you have a little bit more ammunition to pero make that a decision lo for mejor yourself. te va a cambiar la decisión la próxima vez. Okay? And the same thing goes with fish. Y así lo mismo con el Yeah, pescado. essentially, all fish has mercury in it. Tiene All mercurio. fish. Todo has mercury. el pescado tiene mercurio. I'm el not pez. saying that that's the most important thing that causes health problems. No quiero It's decir que not. la causa primordial de que causa In enfermedades fact, es el mercurio. let me say one more thing. Una cosa más le voy a We decir, will be here all night otherwise. porque si no aquí no vamos a quedar medianoche. On the flip side of this argument, En otro lado de este lest you argumento, think that I'm a lo menos que piense horribly biased, que soy nomás muy disciplinado en una área, eating meat comer carne is not anywhere near the worst foods we could be eating. no es lo peor que podemos comer. The worst foods that we could be eating is all the sodas and the sugary Lo foods peor that es la are soda, completely vegan. La soda y las Most bebidas people who eat a carbonizadas. vegetarian diet and a vegan diet Gente que come do so vegetales in a very unhealthy way. y personas vegetarianas comen So muy just una forma because no muy something saludable. doesn't have No quiere decir que si animal algo no products in tiene it, productos doesn't make it animales, healthy. no significa que es saludable. That's why we're talking about whole plant-based foods. Por eso That's hablamos healthy. de dieta basada en planta. Not just because it doesn't have animal products. No es porque no tiene producto animal. So much so, and I'll end with this.
Voy a terminar con esto. So much so that Mucho que Ellen White herself la hermana said G. White dijo, that all of us would be todos better off nosotros estaríamos mejor eating meat on a comiendo regular basis carne cada día, as long as we could certify it was disease-free. Good luck with that. que podemos certificar she said que it. no causa enfermedad. Instead of eating all the desserts and pies En and vez de comer sweets and pasteles, candies and sodas chatarras, that we are dulces, consuming. sodas que estamos consumiendo. And she said that over 100 Y years lo dijo ago. hace más de 100 años atrás, Before antes de there's que so hubiera- much more of that going on today. que hubiera todo Okay. lo que hay presentemente. So Así que what God wants us to do lo que Dios quiere que nosotros is to hagamos, use our heads que usemos nuestra mente to be wise, para ser sabios, to be discerning, discernimiento, and make sure that y we don't tenemos make la certeza de mistakes no hacer un error in the most important areas of our health and en lo diet. más importante de nuestra salud. And the most important Y thing lo más importante is to stop eating all the processed foods that we're y es consuming. comiendo las comidas procesadas. By far, number one. Número uno, por más. Okay? And then once you've gotten away from, and by the way, processed meats Por lo menos increase carnes diabetes procesadas risk by incremente 300%, el diabetes por more 30, than red meats. 300%, red más que meats la carne increase roja, diabetes risk by porque la 30%. carne roja incrementa por 30%. So once we get rid of the processed meats, Así que si quitamos all la comida the hot procesada, dogs and así como el hot dog, the salami, el salami, the wieners, el jamón, anything that's processed toda and, la comida que es procesada, and la carne additives added. That's y really bad for aditivos us. que es But so también is all the añadido, es sugar. malo para nosotros, And all también el the azúcar other y vegetarian processed todas las foods, cosas right? vegetarianas that are just loaded procesadas with sugar or, que están procesadas con or, azúcar, you con know, cakes, fructosa. et cetera, et cetera. So once we fix that, Así que then ya we que can stop arreglemos and eso, ask about the ya other podemos things. parar y pensar en otras cosas. You know, the organic meat, La comida orgánica, la carne the orgánica, dairy. By the way, productos clinically, animal. I ask my patients Yo to les- stop dairy yo digo a even mis before I ask them to pacientes- stop eating meat. Yo les digo a mis pacientes que no coman productos de Because animal, clinically, dairy products la harm leche, lácteos. Les dice que dejen de tomar leche antes de que dejen de comer. Perdón. El doctor dice que una de las primeras cosas que les pide a sus pacientes es que dejen los lácteos antes de dejar las grasas. Y otra cosa que dijo que es bien importante, que lo que son todo lo refinado, todo lo procesado y todos los azúcares refinadas, hermana White dice que es todavía más malo que la carne. Es más. Ajá. Gracias, doctor. Thank you for staying so late. Muchas gracias por quedarse muy tarde. Quiero darle muchas gracias a Alejandro, mi hijo, muchas gracias por la traducción. Gracias. Thank you again, doctor, muchas gracias. Y tenemos un pequeño regalo. Oh, thank you. Organic almonds, organic cashews, and some fruits. Muchas gracias, doctor. Thank you, doctor. Ok. Le vamos a pedir que nos dirija en oración. Let's bow our heads. Stand up for prayer. Padre nuestro, we are so grateful for your love. We're so thankful once again for this health message that you've given to us, that we can then make better decisions based on an understanding that this is a gift that you've given us. Our health message is not a laborious, legalistic message. It is not the closed fist of the gospel. It is the open hand of the right arm of the gospel. And we can use this in a powerful way to attract others. So be with us, Lord, as we seek to do this. Give us discernment. Let us know how to do it appropriately in our own lives.
and to show others how they can benefit as well. In Jesus' name, amen. El doctor tiene libros disponibles a la salida. Si alguno quiere, por favor, pasar y preguntar y ver los libros que están disponibles. Tenemos también unas revistas, Hechos Asombrosos de Salud. Son los 8 remedios naturales gratis, o también van a estar disponibles a través de los diáconos. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Y por favor apoyen a los aventureros. Estamos teniendo una venta de tostadas vegetarianas de ceviche muy ricas. Muy ricas, apoyémoslo con tantito chile nomás, no mucho. Y ya tenemos casi 40 jóvenes que van al campamento. Por favor diríjanse conmigo si quieren ir al campamento de jóvenes. Hoy tienen que pagar y hoy se llena la aplicación también. Así que hablen conmigo. Si no, lo voy a estar llamando mañana pidiéndoles el dinero. Ok, Dios me los bendiga. Hoy, la próxima semana también vamos a tener venta de comida para los jóvenes. Siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí.